Y ya estamos grabando con el Chino Pinto. El Chino Pinto. Estábamos conversando sobre lo difícil que es hacer los podcasts. Y yo te comentaba que yo sentía que lo que Marcos Cifuentes había hecho a Rosa María Palacios era parecido a lo que había pasado con Zoom y Skype, ¿no? O sea, de que alguien que está ahí hace años haciendo más o menos una cosa y de la nada viene otra persona, simplemente lo hace como un poquitito mejor y le saca no sé si le quita todo el público, pero de alguna manera como que agarró ese público que estaba ahí dispuesto, ¿no? Y me comentabas, claro, que Rosa María pues tiene esto, ¿no? Que la gente de cuando en cuando, claro, la va escuchando, es muy ilustrativo muchas de las cosas que dice, pero de cuando en cuando se manda con algo que todo, Claro, o sea, sale su verdadera cara, ¿no? Y digamos, eso es lo que yo siento, y a mí me ha pasado varias veces. Ya no, y ahora ya soy un poco inmune a Rosa María. De hecho, la había como dejado de seguir porque me comenzó a estresar un poco. Pero sí, igual, hay algo que también es bueno, que también es bueno tener información de distintos lados, ¿no? Entonces, por eso igual la leo a veces, pero sí es verdad que Rosa María, nos olvidamos que Rosa María saca su verdadera cara, entonces, en verdad, Marcos se ha vuelto un poco un referente ahí y sobre todo además porque comenzaron a abundar los fake news también, ¿no? eso es bien importante, porque en realidad, si tú te pones a pensar, Rosa María Palacios ha tenido un rol bien importante en los últimos años en la comunicación del aspecto técnico de todas las idas y venidas constitucionales que se fueron dando durante el gobierno de PPK hasta que cayó, ¿no? Ella tomó una relevancia muy particular ahí explicando las cuestiones de confianza, todo ese rollo, ¿no? Y Claro. claro, y tenía esa salida, pero también te habla de una manera como más anticuada de hacer contenido, pues, porque si tú ves el programa que ella hacía, o hace, digamos, en la República, antes de la pandemia, era como que hacía todos los esfuerzos para parecer un programa de televisión. Y Sí, claro. no eres un programa de televisión, o sea, estaba en un set con un escritorio ahí en el medio. Fíjate todo el espacio que se desperdiciaba en ese ambiente, ¿no? Este, Exacto. y Marcos Cifuentes agarró, lo hizo cortito, 3 bloques de 5 minutos, divididos, ¿no? En su depa, ya cámara, en verdad al principio ni siquiera tenía micrófono, o sea, Claro, ¿no? Al claro. principio creo que su primera compra con los Patreon fue un micrófono, creo, una cosa así, ¿no? Sí, lo hizo como bien, ahora es un pata que ya tiene ese know-how, o sea, hace tiempo, Sí. ¿no? No creo, y arrancó de arranque con producción, o sea, tampoco no es como que se lo monta él solo, ¿no? Porque hay que hacer Sí. investigación, hay que redactar, o sea, O sea, yo a veces me pongo a pensar, así como hablamos hace un rato antes de comenzar a grabar, que tú me contabas que habías hecho 40 y tantos capítulos del podcast, y yo que te contaba que en un momento hice creo que 8 o 7 capítulos y dije, ya no la hago. Habían días que decía, la vida tengo que sacar, pues qué flojera, mañas. Me lo imagino Marco un día diciendo, hoy ya no quiero chambear, mañas, pero todos estamos esperando al encerrón de la mañana, ¿no? De hecho, cuando es feriado, la gente se queja, ¿no? Ay, ¿por qué no has increíble, ¿no? sacado? Qué loco, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta también que con el podcast, a ver si alguien que escuche esto me lo confirma, pero yo me he dado cuenta que una de las cosas más importantes es ser constante en un horario establecido. O sea, que si hay alguien Sí, que porque este podcast sale, a ver, está desde el miércoles a la medianoche, pero digamos que el jueves en la mañana, ¿no? Entonces, si claro. hay alguien que le gusta manejar a su trabajo escuchándolo, o si hay alguien que le gusta como salir a caminar o a correr escuchándolo todos los jueves, si hay un jueves en que no hay, que esa persona tiene que como que alterar su rutina. A mí me pasa así, Exacto, ¿me exacto. entiendes? De hecho, la palabra que has dicho, y es algo que yo siempre digo, yo que cuando estábamos inventando el show de Larry, que es ese programa que conduzco con Jelly, cuando lo estábamos inventando, una de las cosas que yo decía era, tenemos que hacer que a la gente se le vuelva rutina ver el show de Larry Claro, a cierta hora, que a la hora que ellos quieran, pero que sea parte, por eso la gente nos escribe y nos dice, oye, lo veo almorzando, lo veo yendo a la universidad en alguna época, ¿no? Lo claro. veo, para mí el momento ideal, yo siempre lo dije, que para ver el show de Larry es cuando te despiertas y no te quieres parar de tu cama y estás 15 minutos ahí hueveando en tu Claro. celular
Ese para mí era el momento de haber hecho Larry. Ahí, Entonces, yo muchas veces lo he visto de esa manera. en ese momento. Entonces, Claro, creo que lo que has dicho es eso, que si eres constante y siempre lo pones a la misma hora, es más, si te demoras, la gente te comienza a reclamar. claro. Y a mí me estresa, ¿ah? O sea, por ejemplo, que lo estoy grabando un poco tarde pues, por el pequeño problema técnico que tuve ayer. Ajá, Nosotros terminamos de grabar y yo inmediatamente me pongo como a editar, no lo edito mucho, ¿no? Pero le hago un par de cositas, lo corto, lo subo y lo empiezo a subir, porque en teoría a las 12 de la noche tiene que estar ya disponible, ¿no? claro. Entonces hay una carrera y a mí me da cierta ansiedad, ¿no? Me ha pasado algunas veces estar acá y ya me quiero dormir y son las 12 y antes mi buen amigo Rodrigo Moreno me estaba ayudando también con algunas cosas de la edición, ahora que está de viaje, ahora que está de viaje no puede, pero me estaba ayudando, entonces a veces era esperar que Rodrigo me mande el archivo para yo subirlo y es un estrés, ¿no? Es un estrés, pero por alguna razón hacemos estas huevadas también, ¿no? Mira, a mí yo creo que me ha ayudado mucho a sobrellevar la pandemia, el podcast, porque a la larga he tenido no solamente por lo menos una buena conversación semanal con alguien, que es casi terapéutico, y yo, a ver, también sostengo muchas de estas conversaciones con muchos de mis amigos eh, varias veces en la semana, o sea, tengo conversaciones muy largas con varios de mis amigos siempre, entonces es una cosa que ya venía haciendo y que digo, pucha, hay muchas de estas cosas que se pueden replicar como un podcast, ¿no? Y a la larga he terminado también conversando con gente con la que no solamente no hubiera podido acceder muy fácilmente, sino que hubiera sido muy difícil juntarme con ellos para grabar un podcast. También entonces el rollo de la digitalidad y el Zoom me ha permitido grabar con Steve Levitsky, pues, que es el men de ciencias políticas en Harvard, ¿no? Está en su casa en Estados Unidos y lo hostié hasta que lo conseguí. Y Bravazo. ¿me entiendes? Pero él es alguien, por ejemplo, con quien probablemente nunca hubiera podido. He grabado con Ezequiel Claro. Campos, es un comediante argentino súper popular, que también, ¿no? De perseguirlo lo conseguí. Si no fuera por Zoom y esta Bravazo. no lo hubiera podido, no lo hubiera podido Sí, hacer. de hecho en YouTube reventó con estos reunions de series, o sea, La Nana hizo todos leyeron el primer capítulo, ¿no? Como todas esas series antiguas. Claro. Claro, porque a nadie le jodía que sea por Zoom, entonces todo el mundo está en su jato. Community hizo su gran reencuentro por Zoom también, Sí. entonces es loco porque dentro de todo eso ha hecho algo que no hubiese sido posible antes, ¿no? Oye, qué interesante porque eso que mencionas me hace pensar en cómo es un momento en donde las ficciones han terminado siendo un extraordinario refugio, pero no solamente para quienes las hemos consumido siempre, sino incluso para quienes son protagonistas de ellas, ¿no? Porque, o sea, yo también, también hubo George Constanza o sea, Jason Alexander, el actor de George Constanza, con la que hace de Elaine de Seinfeld también, hicieron como un video chat que se viralizó muchísimo, o sea, Claro. eh, cómo, sí, pues esta situación ha sido homogenizante en ciertas cosas, ¿no? O nos ha hecho notar también que bestia cómo la desigualdad nos hace vivir como ciudadanos del primer mundo a nosotros muchas veces, Demasiado. Y ¿no? es loco porque yo ahora lo tengo, si antes lo tenía presente, ahora lo tengo tan presente que a veces si me quiero quejar de algo, lo pienso dos veces, pero yo, oye, aguanta, pero puta, yo, ¿qué chucha me voy a quejar de eso si hay gente que está mucho peor que yo, ¿no? Entonces, porque claro, ahora es mucho más evidente todo porque la situación es crítica, ¿no? Sí, es que está bien jodida la cosa. Pero hay como otro espíritu, ¿no? ¿No te das cuenta que hay como, a mí me llama la atención cómo, eh, o sea, cómo la gente se va acostumbrando a las cosas, ¿no? Y cuando se hablaba de que íbamos a aprender a vivir con la pandemia, mira, hoy día hay otra vez un cielo alucinante, no se ve acá, pero No se ve. voy a ver si puedo hacer una Ahí se ve comida. un poquito, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Mira, Se ve sí, bravazo. los que estén viendo en video podrán gozar de un poquito del cielo. Eh, bueno, ya no me acuerdo qué te estaba diciendo. Ah, sí, de cómo la gente se va acostumbrando a las cosas, ¿no? O sea, porque compara esto pues con la primera cuarentena, o sea, más allá de las medidas del gobierno y todo eso, lo que ha pasado en el medio, yo me acuerdo que en la primera cuarentena yo miraba hacia afuera de la ventana con miedo, ¿me entiendes? Ah, sí, Como si fuese una claro. peli de terror, ¿me entiendes? Oye, yo también. O sea, yo sentía que si pasaba la puerta de mi casa
iba a entrar como en un espacio donde era peligroso, ¿no? O sea, Claro, daba miedo salir a... tienes toda la razón, yo también lo he pensado, yo he pensado en eso mucho también, Alucina. sí, la gente se va acostumbrando, ¿no? Y te vas haciendo como indolente, de alguna manera. No quiero que suene como insensible, sino te vas entumeciendo, ¿no? Ante ciertas cosas, porque yo me acuerdo también esos primeros días yo salía o sea, no salía casi nunca y me quedé en la casa de mi mamá que estaba desocupada, pero dejé mi gata en el departamento donde vivía, entonces tuve que ir un par de días a darle comida, a cambiarle la arena, y la primera vez fui en bicicleta, con el pañuelo en la cara, todo tapado, además era verano también, estaba cubierto por el sol, y cruzarme con la gente era una sensación apocalíptica, ¿no? O sea, parecía como cuando estás viendo esas pelis postapocalípticas y una persona está recogiendo víveres y ve a otro lejos que también y no se hablan, ¿me porque Demasiado. ¿no? Claro, y esa es la sensación que me daba, ¿no? Y ahora es como, o sea, Bueno, ahora, primero que, digamos, creo que es una forma de aprender nosotros a sobrevivir. Creo que no íbamos a poder vivir con ese miedo todo el tiempo, ¿no? sí, Eh, es loco, porque también ha sido contraproducente, porque ahora ya hay mucho más gente que es mucho menos respetuosa, por así decirlo, con todo ese tema del virus, y eso hace que tal vez ya haya más amigos cercanos que quieren fomentar la no cuarentena, ¿no? claro, Que también tienen como unos buenos argumentos, pero también es como, es un tema bien complicado, ¿no? es bien Como, jodido, es es bien bien jodido. jodido, Yo es bien estaba pensando jodido, mucho en eso por lo de las marchas, claro. porque, porque cuando en noviembre se dieron las marchas, eh, claro, mira, cuando se dieron las marchas de Black Lives Matter, que fue un poco antes de las marchas de Perú en noviembre, yo me acuerdo que en Estados Unidos ya había habido el antecedente de las personas que habían salido a marchar en contra de la cuarentena, ¿no? Y en España también. Y se decía, ¿cómo pueden salir a aglomerarse porque se van a contagiar y que no se den a aglomerar y todo? Y yo pensaba lo mismo, yo veía eso y decía, sí, o sea, entiendo que quieran salir, o sea, la gente está desesperada, yo no lo juzgo por eso, pero esto no puede ser positivo para el virus, ¿no? Y entonces, luego se hicieron estudios, ¿no? En diferentes países donde hubo estas marchas, y lo que decían esos estudios es que era que por estar en constante movimiento, a la luz del sol y con mascarilla, no es que no cooperaban con el contagio, pero no alteraban el ritmo normal del contagio, o sea, no lo exacerbaban, ¿no? Entonces, no había mayor incidencia de las marchas. Eso a la derecha peruana le ha parecido absolutamente imposible, no lo pueden creer de ninguna manera, ¿no? Otra vez una persona me decía, no, lo que pasa es que ha sido un efecto bola de nieve, las personas han sido asintomáticas durante un mes y medio y después ya han empezado y dijo, no, pues no funciona. O O sea, sea, mira, de ahí de lo que dices es bien loco porque hay dos cosas. Primero, la primera es eso también, que a mí también me pasa, que veía marchas en otros lados y decía, puta, pero ahorita fácil no, pero cuando nos pasó acá, ese tema se convirtió, es como que, aguanta, eso es claro, mucho más importante, o no sé si importante, pero esto tenemos que hacer algo, ¿no? Se vuelve se vuelve una prioridad y también sin descuidarnos, ¿no? Creo que a diferencia de las marchas ahorita contra cuarentena, creo que todos fuimos con miedo a la marcha igual, ¿no? sí. Con mascarilla. Yo fui con doble mascarilla, no sé si eso funciona, ¿no? Pero yo fui Mira, con doble ahora es mascarilla. el último grito de la moda de la pandemia, ¿no? Sí, 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 la doble mascarilla. O sea, fui con Eh, doble mascarilla e igual fui asumiendo que tenía, o sea, que regresaba a mi casa con COVID, ¿no? Y sí. me cuarentenié, ¿no? O sea, salí los días que tenía que salir y ahí no salí y no vi Sí, a nadie. yo Entonces, también me asusté, pero yo, mira, yo pienso una cosa, que, o sea, la gente que quiere salir a marchar en contra de la cuarentena, o sea, no estoy hablando de la gente que quiere salir de su casa a trabajar, sino la gente que sale a marchar como un statement político en contra de la cuarentena. Yo estoy en profundo desacuerdo con su posición, pero creo que, o sea, sí, o sea, si nosotros pudimos salir a bueno, marchar contra Merino, exacto, totalmente, ellos pueden salir a marchar eso, ¿no? O sea, al final el derecho pues a manifestarse y si es que la causa vale la pena arriesgarte o no, ya eso es algo que vas a tener que ponderar tú, pues, ¿no? O sea, no, totalmente. Solo que sí, por favor use su mascarilla. sí, Por ya, favor, por ya hay un favor. tema ideológico.
sea, ahí también hay un tema ideológico que lamentablemente se ha pasado al lado se ha comido la parte científica y lamentablemente hay mucha gente que no sabe diferenciar eso. Es bien loco cómo estamos enfrentándonos a masas de personas que no solamente se malinforman, sino que por primera vez se ven obligados a consumir información de manera constante relativa a un tema. O sea, Sí. normalmente mucha gente va viviendo y se entera de algo cuando es inevitable, y ahora todo es inevitable, la pandemia es inevitable todo el rato, entonces es como que todos los días tienen que consumir la información y van a lo más cómodo, pues, ¿no? De ahí los amigos de Willa. Sí, exacto. Y a mí me preocupa también porque, por último, ya Willax, todos tenemos esta idea de que Willax, no todos, tengo amigos que todavía ven Willax, ¿no? Yo justo he estado como compartiendo y tuiteando sobre estas personas que tienen muchos seguidores que están promoviendo que la cuarentena es una idiotez, ¿no? Eh, Claro. eso a mí me preocupa mucho porque sé que mucha gente lo sigue y mucha gente, muchos jóvenes o personas que tal vez como lo escuchan y lo repiten y siento que es como un poco irresponsable no ser tan como claros con la información, ¿no? El otro día vi una página, no me acuerdo cómo se llama, igual mejor no me acuerdo porque no la quiero publicitar, pero decía, no, la cuarentena, no sé qué, mira, tal estudio, tal estudio, tal estudio, dice no sé qué. Entonces, del celular, no sé si en Instagram no puedes entrar los links, me di No, la chamba de sentarme en mi computadora y ir link por link, alucina. Y eran unos links, eran cualquier huevada, o sea, realmente eran, tú lees el artículo y te das cuenta que era cualquier cosa, ¿no? Solo que no había esa chamba o la gente lee y, claro, lo dijo un biólogo, pero cuando lo investigas, en verdad no es un biólogo, es un huevón que se hace pasar por un biólogo, ¿no? Entonces, claro. es bien complicado, ¿no? Y además eso tampoco es necesariamente lo que dijo, ¿no? No, y además tú puedes darle vueltas pues, a la información de tantas formas. A mí me mandaron un artículo donde un huevón postulaba, ya, hablando de las marchas en Estados Unidos, ya, pero lo que decía es que el motivo por el cual las marchas no habían aumentado el contagio no era por el tema de la ventilación, ni por el tema de estar a la luz del sol, ¿no? Que ya se sabe que los rayos UV matan el bicho, ¿no? Sino que lo que había pasado era que como tanta gente había salido, mira este argumento maniqueo, ¿eh? Que además venía de, obviamente, alguien que estaba en contra, ¿no? Como tanta gente había salido, mucha otra gente, por miedo, se había quedado en sus casas. Entonces había habido una compensación. Una Sí, promedia. ahora, y ni siquiera lo decía como evidencia anecdótica, él lo planteaba como, podría ser, esa podría ser, ¿no? Porque ya en esas mentes cualquier cosa podría ser menos lo que va en contra de su discurso, ¿no? Que es lo que de alguna manera se ha Claro. comprobado. Cualquier otra cosa sí, ¿no? Como por ejemplo, tú ves la gente que ve, que está pegada a Willax, ¿no? Porque yo también a veces miro cosas, pues, porque como tú dices, siempre hay que saber qué es lo que, el discurso de todo el mundo, ¿no? Y, pero, claro, te dicen, no, que la vacuna no ha sido probada, que la vacuna la han hecho muy rápido, que no se saben los efectos secundarios, pero toman ivermectina. Exacto, exacto, exacto. ¿No? Ese es lo que Es ese es como lo ahí, que y no se dan cuenta de la contradicción que hay, ¿no? Entre Sí, ese... creo que a veces uno ni siquiera se da tanta cuenta de la información que repite, que escuchó de un lado y que después, o sea, justo ayer un amigo hoy día dijo como, sí, que puta, la concha la vacuna de Sinopharm ni siquiera los chinos se la están poniendo, me dijo, ¿no? Y yo le dije, oye, bon, yo justo acabo de leer una entrevista en la mañana, Renato Cisneros está haciendo su programa, ¿no? Entonces entrevistó a un epidemiólogo y el epidemiólogo dijo que era la vacuna que más se está usando, ¿no? La vacuna que más, a la que más se había vacunado gente. Entonces era como completamente opuesto a la información. Fue la primera que se empezó a Claro, usar, porque China empezó a claro. vacunar gente de manera indiscriminada, digamos, apenas pudo, dijo ya, que sea lo que sea, y bueno, y hoy día, Puta, como los rusos también, y los que rusos, la chuntaron. la vacuna rusa tiene el 91% de efectividad. Yo me puse la vacuna de Oxford, me, me, Así. sí, me la puse. O sea, bueno, Y, creo. Fui, pero me- lo que están haciendo unos amigos que han estado en los estudios es ir a hacerse su prueba de anticuerpos.
No me lo he hecho todavía, pero me han dicho, y en cualquier momento creo que me lo voy a hacer para ver si... Puta, yo solo pienso, ¿por qué no me metí a esa huevada? Demasiado hubiese Fue el metido. toque, ¿ah? Fue el toque. A mí me pasaron el dato y yo, o sea, mandé Pero te un tuvieron que esto, hacer molecular. Tuvieron que hacerlo pero ahí sí, molecular. es la única horrible. Lo sentí horrible con la prueba molecular. ¿Ah? Te juro No que... la hago. No la hago. Yo no la hago. ¿No te la has hecho ni una vez? No, me he hecho solo la de anticuerpos, como la de Lisa, y no me pienso hacer molecular a menos que esté en un contagio directo con alguien, ¿no? La molecular es horrible porque te meten el hisopo. Yo creo que ahí también hay como un pequeño ejercicio de poder de parte del médico. No sé si están vengando por la realidad o algo, pero porque te meten el hisopo y hay un momento que tú dices, ya, ok, claramente esta zona no está diseñada para tener contacto con hisopos, por lo incómodo que se siente. Y de la nada en este momento el pata es como que, ok, ahora voy a meter un poco más y la gira, ¿no? Como que, y Ah, es como, no sé, 5 segundos de es como si te cruzaran los cables. Yo sufrí muchísimo. Sacaron eso y fue como, bro. O sea, ya la pandemia me parece una tragedia solo por eso. te Solo por juro esa que parte, claro. me parece paltaza, paltaza, Horrible, paltaza. güey. Paltaza. Horrible. No me la voy a hacer, o sea, de hecho, como en un momento mi hermano me dijo, es fácil, hay que hacernos pruebas, no sé, como nosotros no vemos a nuestros papás, yo vivo con mi hermano, pues, y somos roommates, y no vemos a nuestros papás. Ajá. Entonces, hubo un momento donde los queríamos ver y mi hermano me dijo, hay que hacernos la molecular. Y yo le dije, ¿para qué me voy a hacer la molecular si estoy más de 2 semanas encerrado en mi jato, no he visto a nadie? ¿Me entiendes? Claro. Él se la hizo y regresó. Él se jura que no le pasó nada, pero realmente después hablándole bien, realmente sí ha sido una falta. Y yo le dije, nunca me la voy a hacer. O sea, realmente a menos que venga alguien con COVID a mi casa y después me diga, oye, tengo COVID, ahí me la voy a hacer. Bueno, yo es la única que me he hecho, ¿ah? Y la verdad es que porque ya era necesario. O sea, después el resto del tiempo me he cuidado bastante y bueno, he estado un poco ahí en la de Dios, pues, que no me dé porque asumiendo que no me había dado, ¿no? Pero Yo, yo, cuidando. ju- yo justo he hablado con unos amigos, yo me he cuidado, me he cuidado un montón. Sí, sí he tenido esas juntas así de tres al aire libre y esas cosas, Claro. que en un momento se normalizaron un poco, ¿no? Como que parecía que se podía hacer, ¿no? Claro, bueno, o sea, lo hice porque también ya me estaba pasando de vueltas. Pero de ahí, digamos, no me he expuesto casi nada. Y aún así siento que tengo suerte de no haber tenido, que no haberme contagiado, ¿no? Bueno, yo tenía mucha gente, bueno, no tan, o sea, gente cerca mío que le ha dado en momentos, o sea, en donde, no sé, después de unos días de haberse visto conmigo, cosas así que he dicho como, bueno, yo también me he juntado así un poco al aire libre, acá en esta terraza he recibido un par de personas también algunas veces, y la única salida que he hecho en todo el tiempo de la pandemia fue una fiesta de Año Nuevo, pero que eran como, no sé, pues, 10 personas como mucho en un jardín, y ya, pues, Claro, había algo así, y fue como el único riesgo que tomé, pues. Ya me habían puesto claro. mi así, vacuna, dije, ya, sabes que un poquito también tengo que vivir, ¿no? Es que ese es loco, porque también hay esta sensación de, ya, pero ya no aguanto, o sea, necesito. Yo tuve unas semanas de bajoneada, era como, ajá, necesité como nivelar eh, algunas cosas para poder como sobrevivir. Es loco, porque así al principio yo también dije, ya, normal, si aguanto, pero claro, no me imaginé que iba a ser un año, ¿no? claro, es que esa es la huevada. O sea, bueno, yo siempre pensé que iba a ser bien largo, ¿ah? Pero me acuerdo con mi pata diciendo como, no sé, te fueron 8 meses, junio, julio, Claro, agosto, para el próximo verano ya estaremos mejor, ¿no? Pero claro. no, No, y dicen que eso es, así va a ser, va a bajar, va a volver a subir, va a bajar, va a volver, hasta que nos vacunemos. sí, pero yo creo que este año que ya empezamos a transitar va a ser más mixto, en el sentido de que vas a tener cierto grupo de gente que ya vacunada, que sean, digamos, los que tengan acceso, la gente que también viaje a vacunarse, o sea, más allá de que nos parezca bien, mal o lo que fuera, Claro, yo honestamente creo que estamos en una situación en la que si alguien te ofrece una vacuna, la aceptas. O sea, de todas maneras. no hay Yo no, tanto, de todas ¿no? maneras. O sea, yo no creo, o sea, entiendo que por un tema de desigualdad y tú dices,
no sé, el tema, por ejemplo, de que los laboratorios privados puedan traer vacunas, que se ha vuelto un tema bien polémico últimamente, Sí, políticamente, estoy acomodando mis luces hace horas. Este, ¿Cómo se llama? Yo pienso en principio que debería poderse desde la perspectiva de pensar que ¿cómo se llama? Que la gente que pueda comprar no le quite una vacuna a quien no la pueda comprar, ¿no? Y esa persona pueda ir y recibirla gratuitamente. El tema es que se claro. sospecha de cómo actuaría, si es que habría acaparamiento de pruebas. Y sí, pues no se puede, lamentablemente no se puede confiar. Es gracioso porque es como que el sector privado no confía en el Estado y el Estado no confía en el sector privado, pero en realidad ninguno de los dos es digno de confianza. Sí, tal cual. O sea, Yo creo que a mí lo que, o sea, por ejemplo, si mañana me dicen, no sé, ahí en ROE están vacunando, yo sí me hago la pregunta, ¿cómo chucha esos huevones consiguieron vacuna antes que el Estado? ¿No? Esa es la pregunta que me haría, como, ¿qué pasó ahí? O sea, pero no alguien se está haciendo puede, como eso, chamba. No, no no se se puede, puede, no se puede. no se puede. O sea, el tema, mira, estoy acá acomodando, cambiando mis luces, haciendo producción. ¿Cómo la? Está mejor. Ahí está Este, perfecto. em, el tema es que no, los laboratorios no venden a privados. O sea, y No. no solamente por un tema que han tomado como disposición, sino que además no se dan abasto para, para las ventas a los estados que ya han hecho. Entonces, está difícil, pero supongo que eventualmente eso va a empezar a cambiar. Además, hay otra vacuna, por ejemplo, de Bayer, que se está probando en Perú ahora. ¿Has visto? Ah, man, ya. No, no, no. A ese te puedes inscribir todavía. Ah, me escribo ahorita, voy a buscar la información. Aunque Bayer, no, en algún lado escuché que los alérgicos no se podían vacunar. Voy a corroborar esa información, porque yo soy alérgico a los AINES, yo no puedo tomar pastillas. ah, Alucina. Pero no sé, ya. voy a checar, pero que es malazo ser alérgico a los... Ah, algo que me pasó el otro día, puta, estamos siendo súper fatalistas, ¿no? Pero yo también tengo un poco de asma, pues. Pero este año me he cuidado un montón, no me ha pasado nada. Y hace como un mes he estado con un asma bien leve. Y pero no crítica, no como para ir a la clínica que me nebuliza. Pero en un momento, después de un mes que no me pasa, dije, yo no aguanto, quiero ir a la clínica, voy y me nebulizan y se me acabó el problema. Claro. Fui y clínica privada, sí. Primero que me hicieron pasar por el área COVID, felizmente no había nadie, porque es problema respiratorio y no hay nebulizaciones. O sea, está prohibido nebulizar porque es propenso al contagio y no sé qué. Entonces yo decía, man, ya, puta, o sea, si hubiese llegado crítico, me moría, huevón, de alucina. Claro, weón. Esa es otra cosa que muchas veces la gente no toma en cuenta. O sea, eh, tú necesitas una cama de cuidados intensivos hoy en día por cualquier otro motivo y no hay, pues, weón. Sí, pues, O sea, ese es el tema, ¿no? Que el COVID no tiene la exclusividad de la muerte. A ti te puede matar eso es cualquier otra cosa y no hay quien te atienda. Lo que hace estas grandes crisis, como siempre, es desnudar nuestra condición, pues, ¿no? Es como si como si fueras un equipo de fútbol que, digamos que si estás ganando todo el rato, nadie sabe si tus defensas son malos, pero si tu arquero es malo. claro, Pero claro, si claro, claro. te toca jugar con gente que te ataca fuerte, ahí se ve, pues, ¿no? Y a nosotros se ha evidenciado que no es que somos un país precario, sino que prácticamente no somos un país, ¿no? Somos un conjunto de intenciones. Puta, a nivel salud, a nivel político, es muy maleado. O sea, hemos estado en un año de crisis pendejaza. La crisis política ya parecía broma, ya eso, como se Sí. mezcló todo. Sí, y nosotros en realidad, como país, siempre estamos en crisis, ¿no? O sea, yo conversaba también con gente porque eso ha pasado, ¿no? Yo tengo 39 años ya, entonces, y soy bien adicto a la información, entonces yo más o menos empecé como a pegarme muy de cerca a la telenovela política peruana, que yo le llamo House of Esteras, en el 2000, cuando cayó el gobierno de Fujimori. O sea, más o menos tenía nociones previas, más o menos prestaba atención, pero cuando eso pasó, digamos, a partir de ahí yo empecé a ver la serie y no la dejé nunca más. Y, y entonces, claro, esto de Merino y todo fue como un final de temporada intenso,
pero así es la serie, o sea, Sí, 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 es así verdad, es verdad. es. Pero hace tiempo no nos pasaba una. Bueno, aunque sí, ¿no? Porque es como Indulto Fujimori, Navidad, creo que fue, ¿no? Claro, el último Puta, Fujimori no. Navidad, cierre del Congreso, la vacancia de PPK, olvídate, olvídate. O sea, antes de eso, ¿no? Y eso que la gente no es tan consciente, pero por ejemplo, en el gobierno de Humala también hubo una cuestión de confianza, o sea, hubo una acusación de espionaje que se le hizo al gobierno, y en ese momento la premier era Ana Jara. Y Ana Jara, a Ana Jara la censuraron, entonces hubo una censura ¿no? de gabinete ahí, y lo que hizo Humala fue poner de premier a Cateriano, que fue su último Claro, premier. El premier era, claro. Cateriano era súper confrontacional con el Fujimorismo, entonces de alguna manera, al poner ese premier, se le hizo el pare al Fujimorismo porque era, bueno, ok, si vas a joder, mira con quién te vas a meter, y si lo censuras a yo te cierro el Congreso. Y Claro, entonces ahí un poco se frenó, ¿no? Fue una movida política. Y Vizcarra intentó hacer lo mismo con claro, que Cateriano, trató de meter a no Contreras. dejaron, ¿no? Sí, Puta, fue por las huevas, ya. fue por las huevas, pues. Pero digamos que, o sea, esa figura de la cuestión de confianza y el cierre del Congreso, yo la vi discutida por primera vez ahí, ¿no? Y después ya con PPK, Rosa María Palacios le empezó a sacar otra vez. Y mira, justo que tenemos ese tema con el que empezamos, que me parece que es interesante, la gente se alineó ahí porque era una lucha democrática, ¿no? Y aparente, o sea, cuando digamos, había que defender de alguna forma el gobierno de PPK en contra del Congreso Fujimorista, más allá de las ideologías, era un tema claramente de que se estaba atentando contra la democracia. Tenías un grupo que tenía intereses claros porque estaba siendo judicializado y, digamos, procesado e investigado, que estaba tratando de tumbar a este presidente básicamente porque le da la gana, ¿no? O sea, porque fue lo de Saavedra, o sea, empezó desde bastante antes. Y, y claro, y la tía Rosa María Palacios se puso, digamos, a la cabeza en los medios de ese discurso, y hay mucha gente que, claro, que no entiende bien, pues, que tú puedes ser liberal y puedes ser de derecha, ¿no? Y pasa que la derecha acá conservadora no entiende eso, no entiende otra forma de ver la política que no es la ultraderecha conservadora, ¿no? Le dicen Qué caviar a loco. María Palacios, que creo que es de lo Pero justo también yo el otro día hablaba con unos amigos. ¿Qué onda con, o sea, digamos, nuestros referentes de periodísticos, digamos, de toda la vida? O sea, además de Hildebrand, no sé, está Rosa María, está Chichi, que yo nunca la he pasado, pero bueno, está Chichi Valenzuela, está Bailey, y Bailey. todos pasan por ese momento de que, y bueno, la que estamos hablando de, ay, se me dio el nombre, de la tía Rosa María. Entonces, Ya, sí, todos pasan por ese momento de que la gente un poco, oye, man, ya esta buena, chévere, ¿no? Como me explica las huevadas, te entrevista bien. De hecho, hasta Beto ha pasado por eso, ¿no? claro, claro. Y después, en un momento, se van a la mierda. No sé por qué, se van a la mierda. Es ¿Sí? que sabes qué pasa también, que ya mira, porque nosotros ahora nos escandalizamos con Willax, porque yo creo que Willax representa, por ejemplo, un nuevo nivel de perversión, ¿ya? Porque Willax pasa comerciales entre sus programas donde te dice que tomes ivermectina. Ojo, Sí, eso es distinto a tener no solamente una línea editorial. Ahí lo ponen a este sí. doctor TV diciéndote, toma la ivermectina. O sea, ponen a un médico en televisión, en los Puta madre. comerciales pagados, y al mismo tiempo el canal le pertenece a los WON, que son los dueños de estos centros comerciales, ¿no? Y el eslogan de salgamos seguros y tranquilos y protegidos es el mismo eslogan del canal y de los centros comerciales, y qué casualidad que el contradiscurso de que los contagios no se dieron en las marchas, sino en las compras navideñas, y dicen, no, 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 en las marchas. En las compras navideñas no, en los centros comerciales no se contagia la gente. Ahí que vayan, ¿no? Exacto. No, de Independiente, hecho, esa cosa de los centros comerciales en un momento decía, abajo decía, les recomendamos tomar ivermectina, ¿no? claro, claro, claro. Todo es el mismo discurso, ¿no? Entonces, si bien sí, yo creo que Willax representa tal vez un nuevo paso hacia una perversión de lo que son nuestros medios periodísticos, eso no significa que haya irrumpido en un escenario limpio, ¿no? O sea, porque, a ver, periodistas, mira lo que ha pasado con Augusto Zonday. Augusto Zonday que acaba de pasar a Willax y ha sido prácticamente recibido como héroe. ¿Por qué? Porque le hizo un mal chiste a Vizcarra en una entrevista.
O sea, y él dijo que se había preparado toda la semana, y preparándose toda la semana no pudo trolearlo mejor que solamente decirle algo como, lo vamos a ver en Canadá, una cosa así, man. Sí. Y mira qué pobre es ese otro lado que lo han abrazado como, oye, ¿tú insultaste a Vizcarra? Ven, para con nosotros, sé nuestro amigo, Sí, ¿no? pues, Y él, este terrible. tipo, yo no tengo nada en contra de él, pero su rol en Cuarto Poder, el de él, el de Sol Carreño y el de Mávila Huertas ahora, siempre ha sido profundamente mediocre. O sea, Sí, ellos pues. nunca ha habido pues tú nunca los has visto a ellos asumir, mira, es tan simple como tú nombras a Hildebrand o a Rosa María Palacios, ¿no? Y por más que uno pueda tener también diferencias de opinión con ellos, imagínate a cualquiera de esos dos conduciendo un programa dominical. Solo imagínatelo. Y sería otra cosa. Busca las entrevistas de Hildebrand antiguas que hay en YouTube. Claro, yo de chibolo lo veía demasiado. Es que claro, tú ves un programa político de Hildebrand y sabes que la línea del programa es Hildebrand, ¿no? No es un conductor, ¿no? Es como el periodista y por eso él cuando pasaba algo que le iba al pincho renunciaba, ¿no? Era como, "Oh, yo Claro. no voy a hacer la cara de esta huevada, ¿no?" Y lo mismo pasaba con Rosa María Palacios, que o renunciaba o la votaban, ¿no? Pero acuérdate que muchos de estos grupos pertenecen al comercio, o sea, perdón, pertenecen al grupo comercio, ¿no? Del Canal 4, Canal N, el mismo El Comercio, y hay intereses, pues, de por medio. Ellos siempre juegan, un poco le hacen el favor al poder. O sea, ponte a pensar que cuando las marchas se dieron, los primeros días, esos canales no las cubrieron como Sí, el tercer, pues. cuarto día, cuando ya era inevitable, Cuando ¿no? se dieron cuenta que tenían que ponerse del otro lado para no quedarse como unos idiotas, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Exacto, pues, ¿me entiendes? Entonces, en realidad, claro, lo de Willax es una nueva figura, pero lo otro es así, ¿no? Y pasa eso que dices con gente como Rosa María, que uno quiere pues entregarle, como decíamos hace un rato, no estamos tan acostumbrados a consumir información y hay tanta gente que lo único que quiere es una información que los refugie, ¿no? Que de alguna manera los acoja. Yo creo que la Encerrona hace un muy buen trabajo con eso, que es un poco lo que Marco Turrentes decía que él buscaba hacer, que era hacer un resumen de noticias para que no tengas que consumir tantas noticias, ¿no? Y que me parece inteligente, pero claro, hay gente que encuentra eso en Willax, pues. Entonces, y Tal además, cual. sí, y además siente que hay una diversidad, ¿no? Y hay otra gente que, claro, ve a Rosa María Palacios y dice, ya, ok, Rosa María Palacios es lo máximo, pero 3 días después está en desacuerdo y dice, no, es lo mínimo. No, ¿me entiendes? Y es como, no, bro, o sea, tú solito ves, Sí, ¿no? o No te sea, casas. también lo que pasa con este perfil de gente, de periodistas de Willax, son los que te dicen las cosas directamente, ¿no? Como que agarran estos bones que despotrican puta contra todo el mundo, no sé qué, y yo tengo amigos que dicen, no, es que ese bon dice las cosas claras, ¿no? Porque tienen esta careta de yo te voy a explicar y puta, yo no me caso con nadie, pero no sé por qué Claro, a ese no huevón lo hacen entiende. un... Eso es lo que Sí, pasa con Aldo Mariatti. Que también yo creo, también. si tú te pones a pensar, Aldo Mariatti le dio a los fachos, por primera vez en su vida, un columnista que los hacía sentir inteligentes. Sí, tal cual, tal Man, cual, o sea, tal porque cual. existe gente que escribe desde la derecha. O sea, y nosotros tenemos, es más, o sea, tenemos intelectuales liberales y de derecha de nivel mundial. O sea, Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Sí, pues. Pero no, pues como tiene demasiado sentido común, entonces es como, casi un terruco, ¿no? ¿Qué? ¿No quiere votar Puta, por sí. ladrones y criminales como los Fujimori? ¿Por qué no? Entonces, Puta, Aldo, felizmente Aldo como que perdió un poco el spotlight, ¿no? Como que hubo un momento donde Aldo escribía algo y salía en todos lados, rebotaba por todos lados, estaba en la tele, no sé si está en la tele ahorita. va a volver a... No, puta madre. Entonces, felizmente hubo un momento donde Aldo medio desapareció, porque yo también yo por salud mental lo dejé leer, porque yo también, así como hablamos, trato de un poco de leer de los dos lados para no ser un huevón que solo lee de lo que yo estoy de acuerdo, pero es un momento donde ya me da cólera, ¿ya? Sí, a mí me Entonces da cólera. El huevón hoy en día, actualmente, tiene el descaro de poner, porque lo anunció hace unos días, y dijo, a partir de ahora, hasta que haya la elección, voy a poner todos los días esta cita de George Orwell, donde dice, este, el pueblo que elige a un gobernante mentiroso, traidor o criminal no es su víctima, sino su cómplice. O sea, qué después, conchudo. después de- podemos hablar del tamaño de esa concha, pues, Puta, sí, ¿no? O weón. sea, un Está, tipo que puta. ponga abiertamente para votar por el Fujimorismo,
¿no? Alaba a Alan García, alucinante, alucinante. Sí, es loco porque ahora que dice Fujimori también es loco porque Keiko también ya dejó un poco la careta, ¿no? Keiko, Keiko ya dejó de ser como, ya, bueno, pucha, no, sí, yo no voy a indultar a mi papá, yo soy Keiko, yo soy la hija, yo no. Y ahora es Fujimori, porque se Ah, dio cuenta que perdía los votos de su papá y perdía los votos anti-Fujimori, entonces la buena ya se dio cuenta que esa es la otra jugada. y no te parece que, por ejemplo, por lo menos en la derecha debería haber, o sea, la posición es tan reaccionaria desde la derecha conservadora, ¿no? Ya sabemos un poco más benevolentes con la derecha liberal, que será chiquitita, pero algo por ahí ¿ya? Pero digamos, la derecha esta conservadora es tan reaccionaria que si tú te fijas, son incapaces de producir algo más decente que Keiko. Keiko la caga una y otra vez, los decepciona, y ese es su representante, o sea, ese monumento a la mediocridad que sí, entiende estas cosas 5 años tarde, ¿no? O sea, hace 5 años nos quiso convencer de que era la Keiko que fue a Harvard y que estaba a favor del matrimonio igualitario y que era, digamos, progresista y reconocía los errores o crímenes del gobierno del padre, cuando era obvio que, oye, bro, no vas a hacer a nadie. O sea, un par de incautos van a pensar que eres liberal y ya, ¿me entiendes? Esa carrera Claro. que me cayó en los 5 minutos y 5 años más tarde es, no, 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 eso fue mentira. Ahora de verdad sí soy, ¿no? Y es como, o sea, O sea, yo creo que hay una cosa con Keiko. ¿Keiko cuántas veces habrá postulado? tres. ¿Tres? ¿No? Keiko, yo creo que en el fondo Keiko sabe que no va a salir, pero es la única forma que tiene para no tener que trabajar. Entonces la bona, puta, se llena de plata en la campaña y vive 5 años. Después vuelve a postular, puta, ya hace la hueá. O sea, claro, obviamente esa vez sí da un poco más de falta. Creo que esta tiene más posibilidades que otras veces, por Yo todo el también creo, contexto. acá totalmente puede ganar, ¿no? ¿No? Sí, y eso me paltea. Yo también, justo el otro día también hablaba con un amigo que me decía, yo nunca voy a votar. Bueno, es que mucha gente pro Fujimori se volvió como anti-Fujimori, ¿no? Como los Pepe Causas, ¿no? Que le decían los Pepe Causas, y ahora ya son anti-Keiko, pero un amigo me decía, Pues, yo nunca voy a votar por un Fujimori, nunca. Un amigo que antes era más Pepe ah, Causa, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Y yo le decía, ya, y si queda Verónica y Keiko, ahí no, sí, pero por ahí Keiko, sí. por Keiko, me decía. Y decía, pero bueno, Ese entonces... es el gran problema. Yo siempre digo por eso que, o sea, el antifujimorismo es importante porque, mira, ahora estoy como en historia de terror, ¿no? Eh, el antifujimorismo es un valor importante porque cualquier persona que en la política del Perú que no sea antifujimorista es un fujimorista potencial, ¿me entiendes? O sea, porque si tú no dices de ninguna manera esto, o sea, yo tampoco quiero que gane Verónica Mendoza, brother. Yo tampoco quiero que gane. A mí también me da Me miedo, da pero, miedo, a mí pero si también va me a da tener una miedo. vuelta con Keiko, yo de todas maneras voto por ella. Yo también, yo también, de todas maneras. O ¿Sí? sea, yo por Keiko no voto nunca, o sea, no, weón, De alguna ni manera, cagando, claro, ni de ninguna cagando. manera. Ni contra Antauro. Tampoco votaría por Antauro, No, pero no, tampoco. pero ahí no votaría por ninguno. Pero claro, la abogada si nos ponen aquí con Tauro, ahí sería cagado. Eso no va a pasar ahora, ¿no? Pero porque Antauro no puede postular, pero bueno, a ver si Claro. Keiko se rinde igual. Keiko no se Pero va a rendir, weón. Keiko no se va a rendir. no, O yo, sea, yo sí creo que puede ganar esta vez. O sea, si ella llega a la segunda vuelta con Forsyth, puta, pues, sí. puede ganar. Si llega a la segunda vuelta con Verónica, también. Pero creo Sí. que sería más ajustado. No, Sí, bueno, no, ojalá que no pase. Bueno, ella siempre pasa segunda vuelta, ¿no? sí, normalmente lo ha hecho, ¿no? Ahora, ya si a la segunda vuelta pasa, se queda ella, yo te diría que no me quedo tranquilo porque, claro, el Perú siempre puede hacer una recatafila de problemas, pero por lo menos ya tendrías una segunda vuelta como que no plagada de criminales. O sea, hace 5 años los 4 primeros eran todos criminales, ¿me entiendes? O Sí, sea, y todos en la cárcel ahorita, güey. claro, Bueno, ¿no? ya no, no, porque ya salieron, ¿no? Porque Keiko estuvo en la cárcel, salió. Bueno, Humala entró a la cárcel y salió, ¿no? Mala estuvo un buen tiempo también, ¿no? PPK nunca entró por viejo, pero, Claro. pero todos entraron Arresto de domiciliario tiene. y eventualmente entrará, pues, Vizcarra, ¿no? Yo supongo. De todas maneras, claro, pendejo. Vizcarra, huevón, pero qué loco cómo Vizcarra terminó siendo el más pendejo de todo. Un momento dijo, ¿sabes qué? Ya fue. Si me voy, tengo la excusa perfecta para
todos los males son del huevón. ¿Por qué me sacaron? ¿No? Este huevón le han hecho un favor vacándolo. Demasiado. Por eso estaba tan feliz, huevón. Cuando lo vacaron salió cagándose la risa, ¿no? Le han hecho un favor. Sí, ahora puede llegar al Congreso. Sí, Y le han construido una carrera política a un tipo que era de lo más anodino. O sea, yo me acuerdo o sea, pero mira para que veas cómo es pues, el nivel de precariedad en el que nos manejamos, que basta con que el huevón haya hecho una cosa, ni siquiera que te digo que la haya hecho bien, sino la haya hecho en la dirección en la que la gente quiere que la haga. O sea, que fue apoyar a los fiscales, enfrentar al claro. Fujimori. ¿Me entiendes? Enfrentar a cosas que ya tenían un enorme descrédito. O sea, es como, ¿me entiendes? Si no te, o sea, ya solamente los necios defendían eso, pues, nos siguen defendiendo, ¿no? Él simplemente dijo como, la gente los odia, yo también, pues que los metan presos, ya está, ¿no? Hay que, Tal y cual. bastó eso, porque mira cómo somos un pueblo, pues, no somos tan exigentes, ¿no? Nos conformamos con pocas cosas. O sea, Sí, huevón. Es pendejazo, pero también es como al toque, o sea, hubo un momento donde también, es como Sagasti, ¿no? Sagasti, puta, el primer día la gente que hizo dos jugadas como que, oye, ¿qué fue con ese bomb? Pin, la popularidad se va para abajo, como que ya ya bajó otro 30 político puntos, más. más de 30 30 puntos puntos en un bajo. mes, huevón, más de 30 puntos en un mes. Sí. Que se maleó también, se maleó Sagasti. Igual también, huevón, o sea, agarró la chamba que nadie quería agarrar, que obviamente va a salir perdiendo. O sea, es un huevón que tú agarras la presencia en un momento como este, va a salir vapuleado, weón. O sea, de todas Peor maneras, trabajo del chao mundo. carrera política. El Es peor el peor, trabajo del peor mundo. trabajo del mundo. O sea, bueno, Sagasti, para él, de alguna manera, es como finalizar una carrera política relativamente bien, porque él es un tipo mayor y yo no creo que haga mucho después de esto, ¿no? Claro. Va a quedar en el tiempo como probablemente como un presidente que hizo lo que pudo para muchos, ¿no? Otra gente igual despotricará, como despotrican de Paniagua, que tampoco hizo mucho, pero digamos representó ciertos valores democráticos que era importante representar en ese momento. Y yo creo que a Sagasti le va a pasar un poco igual, pero también es porque la gente cree, o sea, cuando lo eligen, es un poco como lo que hablábamos hace un rato de lo del fin de temporada, pues, o sea, la gente pensaba que cuando eligen a Sagasti es un poco como que ya se arregló la cosa. O Sí, sea, sí, sí. ya puedo cambiar de canal, de alguna manera, es la sensación. Entonces quieren que Claro. Sagasti sea chévere. Y cuando Sagasti no es tan chévere como sus expectativas pues les planteaban, repentinamente se vuelve oye, brother, ya pues, me estás haciendo volver a ver la película que no quiero ver otra vez, ¿no? Y yo siento Sí, que hay sí, mucho sí. de eso pasó un poco con la generación, la famosa generación del Bicentenario, ¿no? Es Claro, como, claro. ¿qué? Se metieron con la generación equivocada, vamos a arreglar Perú, ya, pásame mi iPhone, acá, voy a hacer un TikTok, ya, arreglé Perú, ¿verdad? Y es como, claro, tomaron a Merino y después ya puedo volver a mi TikTok. No, Claro, bro, claro. ¿me entiendes? El Perú todavía necesita un montón de cosas y es como, pero ya pues, ¿no? O sea, Sí. es eso, Sí, ¿no? tenemos para rato y es probable que, como dices, tú estás comentando, ¿no? Que a partir del 2000, como te conectaste con la vida política, con la información política, y bueno, ya han pasado bueno, demasiados años, 21 años, y Ajá. la hueá va para toda la vida, o sea, hemos nacido en el Perú y así vamos a ser, vamos a estar Sí, sí, cagados sí, es como, por ese lado. esta serie es como Grey's Anatomy. Sí, Claro, cada fin de temporada es un drama. claro, claro, y todos mueren y mueren. Este, así Claro, fue. Este, claro. y, y se dio una cosa interesante, ¿no? En esa época de las protestas, en donde como que yo siento que mucha gente empezó a emplazar a las figuras públicas o que reconocía como públicas a que adopten una postura. Lo digo porque comentando un poco lo que decías hace un rato de cómo estos influencers que salen y alimentan la conspiranoia, ¿no? Gente que sale y dice, la pandemia no es real. Aquí también hay, ¿ah? Yo he visto también. Sí, yo también. O sea, yo me estreso con esa hueá, por eso Es comparto un montón válido. como que sobre eso, ¿no? Me molesta, Sí, realmente me molesta. es bien jodido, pues, porque claro, pero ponte a pensar, ¿no? Es como que en esas épocas en las que te digo que yo, por ejemplo, me enganchaba, pues, me enganché con la telenovela política, no había tantas maneras de consumir la política. O sea, tú podías ver un par de programitas políticos en la noche, podías buscar algo en internet, pero era más o menos leer un blog o qué sé yo, y luego no mucho más, ¿no? Ver los programas dominicales,
y hablar. Claro. Y ahora, como la información está en todos lados y sobre todo en las redes sociales, que ese es el fenómeno más loco, creo yo, que está en tu espacio social. O sea, si tú antes eras una persona que te gustaba la política y te juntabas con tus amigos y hablabas de política, normal. Pero si eras un huevón que de repente solo te juntabas con tus amigos a hablar de fútbol, repentinamente ahora en tu espacio social la política está también, ¿no? Entonces no lo Sí, puedes evitar. Y esa gente sí. dice como, no, ya, esto es serio. O sea, a mí me ha escrito gente a decir, oye, no, baja tu chiste, ¿no? O sea, stories míos que estaban dando vueltas y decían, oye, baja el chiste porque estamos en un momento de convulsión política serio, ¿no? Como Ah, diciéndome, man. esto no es lo que yo quiero consumir en este momento, ¿no? Me parece bien loca la perspectiva. Al mismo tiempo van donde otros influencers y les dicen, ¿no? O sea, no porque yo lo sea, pero digamos, van donde influencers y les dice como, oye, dime, ¿cuál es tu posición política, ¿no? ¿De qué lado estás? Y han emplazado a mucha gente que luego no sabe qué rol asumir, pero, porque no están Sí, preparados. o sea, es que no están preparados nadie, digamos, creo que, puta, no sé, mucho de la gente de esos influencers, digamos, nunca tal vez han estado tan conectados con el lado político y es que esas dos posiciones son como, oye, aguanta, ese no es mi rollo, no me quiero meter, eh, como, digamos, prefiero no meterme, mantenerme al margen, y la otra es, oye, tienes una responsabilidad de, por lo menos, no sé, dar un canal de información, no ser como, no vivir en otro planeta, digamos, vives en un contexto, ¿no? Eh, yo sí he sido, a mí no me sigue tanta gente, pero yo sí he sido bien necio con todo el tema como compartir información, o sea, no necesariamente decirle a la gente lo que tiene que pensar, sino, oye, está esto, está esto, está esto, yo creo esto, ¿no? Eh, Claro, pero, y claro, hubo toda esta revuelta de, oye, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿No? A la gente le agarraron fría, ¿no? Y hubo un momento que sí la gente comenzó, ya algunos comenzaron, no, yo sí creo, no, yo no creo, pero también eh, es bien fácil en redes sociales, la gente quiere tener el imbécil de la semana, ¿no? claro, claro. Entonces es como que, oh, esa huevona, puta, no creo, hay que sacarle la mierda, hay que destruirla en redes, y es como, oye, aguanta, ella no es la culpable, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿no? Y, o sea, mira, tú ponte a pensar que mañana juegue Perú el partido más importante de su historia en fútbol, ¿ya? Y todo el mundo esté, puta, vamos a ganar, no, vamos a perder, no, qué sé yo, o sea, el clásico, algo, ¿me entiendes? Ajá. Y lo obliguen a manifestarse a Ladines, a nuestro amigo. Claro, no tienen la más Le digan, puta idea oye, de lo que está Ladines, pasando. ¿cuál es tu lectura del partido? Dinos, ¿qué es lo que ha pasado? Y Ladines como que, puta, no quiere quedar mal, dice, bueno, no sé, Perú tiene que atacar así, así. Imagínate lo que diría. No lo quiero Puta, variar a Ladines, pero a es Ladines un no buen le gusta el ejemplo. fútbol. No le gusta el Es un fútbol. buen ejemplo. Claro, entonces, no sé, ¿no? A mí me parece que es un poco como, no sé, es un poco caprichoso, ¿no? Ahora también, ya pues, ¿quién muerde el anzuelo y cae, ¿no? O sea, yo creo que si tú tienes tu posición, si tú eres una persona que tiene una posición política, puedes salir y decirla o no decirla, hacer con ella lo que quieras, pero y yo creo que una persona, pues, responsable debería tener una posición política, sobre todo si estamos en un lugar en donde, pues, pasan cosas tan extremas, ¿no? Pero si no la tienes, nadie te puede venir Claro. a exigir como que la tengas, ¿no? Me parece. Creo que, como yo lo comentaba el otro día, de hecho con la Inés también, los influencers son blanco fácil. Tú te metes con un influencer en Twitter, yo recién me doy cuenta el otro día que tuiteé una hueá, no puse nombre, pero puse como, oh, a mí ya el pincho que desinformes a la gente, lee por lo menos, ¿no? Como mandé una indirecta a alguien que me sigue. Y claro, recibí tantos likes que me di cuenta que, claro, yo si quiero subir seguidores, todos los días me meto con un influencer si quiero, ¿bueno? Es el blanco fácil. Todo el mundo, en el fondo, odia a los influencers, pero los sigue, ¿no? Están ahí. Creo que igual también hay, como dices, también hay una responsabilidad con ciertos temas. Por ejemplo, Spencer se está metiendo bastante con, o sea, no sé, ¿no te acuerdas que en los de esto es guerra, que también son blanco fácil, pero los de esto es guerra no usan mascarilla, ¿no? Ujú. Claro, Que, que dentro de todo, puta, sí, pues están en la tele. O sea, es como que, no sé si tú bueno, has contado que te has juntado con un par de personas, si te tomas un selfie, la gente dice, oye, ponte foto, ponte la mascarilla para la foto, porque por lo menos hay una comunicación ahí que tienes que decirle claro. a la gente, oye, es importante esta huevada, ¿no? Sí, 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 sin duda, En- sin duda. Yo por eso también trato de, o sea, yo trato de dividir como un
poco mis redes en el sentido de que sea como que en Instagram es prácticamente puro chongo, ¿me Ajá, entiendes? Y casi no hablo de nada serio ahí, a menos que sea como muy importante, que tenga que claro. manifestar, pero trato de que todo eso quede fuera de que no me puedes exigir nada, pues porque es absolutamente, es absurdo. Entonces, mantenerlo así, y si es como que si alguien puede cuestionar una posición o quiere oírla, bueno, tiene acá 45 ediciones de podcast donde converso. Claro, Y si te quieres dar de verdad el trabajo de entender una posición, acá está, ¿no? claro, claro. Entonces, si no te quieres dar el trabajo es porque lo que quieres es mechar y yo no tengo tiempo para eso, o sea, no me voy a ocupar de eso, ¿no? Entonces, yo creo que y también, claro, los influencers son cómplices en el sentido de que muchas veces se colocan en ese lugar de satisfacer a su audiencia. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces cuando hago historias, hay una cosa que es una de las primeras cosas que noté que siempre me burlo, que es, haces historias y empiezas y dices, ¿no? Hola, perdón por haber estado tanto tiempo alejado del Instagram. Y a mí me parece lo caso que las influencers, ¿no? La mayoría de las que he visto hacer esto son mujeres, este, pero los hombres también lo hacen, ¿no? La mayoría, o sea, deja de hacer historias unos días y cuando Me pide vuelve perdón. pide disculpas. Qué raro eso, ¿no? No, perdón, que ayer no hice historias, ¿no? Y están como sometidos a eso, ¿no? A mí, antes de ayer me escribió un pata y una persona X me escribió por Instagram y me dijo, oh, su historia es pez, ¿me entiendes? Y yo ¡Hala, le qué puse, pesado! y yo le puse el jueves, ¿me entiendes? Y yo escribo el jueves, Claro, yo escribo claro, el claro. jueves. Y Pero, lo hago pero, para promover el podcast, pero además. la gente, en verdad, en internet, es bien exigente. O sea, es como que, oye, ¿por qué no hay una temporada de show de Larry? Es como, oye, bon, porque no Con los tenemos plata. O cinéfilos, sea, claro, oye, ¿cuándo vuelven los cinéfilos? Ya nosotros tenemos la postura de decir, nunca van a volver, nunca en claro. la vida pierdan esperanzas, no van a volver. Ya contestamos feo, ya, ¿no? Sí, pues, Pero, además, ¿cuántas pero temporadas hicieron? ¿Cuatro, no? ¿Cuatro o no, cinco? de cinéfilos son como 6 temporadas. Sí. Pero claro, eran dos al año, eran 2 al año. Claro, claro, ya. Pues un montón de Entonces, capítulos un huevo de capítulos. claro, es una chambaza y además gratis prácticamente, ¿no? Porque, o sea, los cinéfilos fue exitoso en internet, pero yo supongo que no debe haber generado mucho dinero ni para Z ni para nadie, o sea, algo de haber movido, pero no mucho más, ¿no? O sea, No, y lo loco es que los cinéfilos, mucha gente ha descubierto los cinéfilos tarde, entonces, pues, hace unos años, creo que ya fueron hace un par de años, llegó un correo que decía, oye, los queremos entrevistar, somos de tal mes, como que, oye, bueno, esa hueá se ha acabado ya hace un culo de tiempo, porque recién nos quieren entrevistar, ¿no? Decían claro, los chicos. Es como, ya se acabó y no, y digamos, no generó billete y claro. ya, pues, tal vez en esta época le podría haber ido mejor, ¿no? En esa época Yo donde también estamos creo, encerrados, yo también creo. la gente está más acostumbrada. Creo que, por ejemplo, Marco, volviendo a lo de Marco, Marco es uno de los primeros proyectos a los que Patreon le ha ido recontra bien. Entonces, ya mucha gente entiende Patreon, sabe de qué va. Antes la gente no entendía qué chucha era Patreon, ¿no? Claro. Entonces, por ahí hay una ventana. Oferta, ¿no? Y eso que mira, yo empecé a ver La Encerrona como a los 4 o 5 días que había empezado la pandemia, Ujú. al toque que lo lanzó, porque por una amiga que lo seguía, que al toque me lo pasó y dije, bueno, empecé a ver y la verdad es que era tan fácil y informativo que lo he visto, creo que no me debo haber perdido ni una sola edición. Y, y claro, y funcionaba, pero ahí en ese momento de la pandemia, que yo sentía que era como el lugar de información de la pandemia y conocí un montón de gente que lo seguía, el huevón hacía 20.000 views al día. Sí, pues, sí. No es mucho, ¿no? O sea, Sí, y de hecho al entonces, principio sí hasta menos, o sea, por eso, el le ha 15, metido, sí, ahora ¿me hace un entiendes? huevo, y además está en YouTube, en Instagram, en Spotify, no sé dónde, ¿no? Claro, Como... claro, claro. Sí, ya aparece el podcast de Jaime Ferraro, Sale en todos lados. que revienta en views, revienta en views. Este, sí, sí, no, es una locura. Y tú tú editaste La Revolución y la Tierra, ¿no? Tú eres el editor de La Sí, Revolución y la Tierra, ¿no? Y, sí, y, y en esa chamba, por ejemplo, o sea, me da curiosidad también, o sea, yo sé que la chamba de editor muchas veces puede ser simplemente una chamba mecánica,
¿no? O sea, en el sentido de darle fluidez y ritmo a una obra, ¿no? En este documental, sentiste, ¿cómo te sentiste con respecto al discurso? O sea, ¿conectaste con el O sea, discurso? mira, ha sido bien loco porque para explicar bien, eh, o sea, mira, digamos, editar otras cosas que no es documental, puta, en verdad parece como que es como, oh, hay que armar la escena, pero puta, hay muchas cosas más, ¿no? Como que puede no dar risa si es que lo editas mal, por ejemplo, ¿no? Tienes que darle Timing. el timing a la comedia, elegir bien las escenas, elegir bien los actings, ¿no? Entonces, yo ya había editado varias cosas y a mí me llama Gonzalo para editar La Revolución en la Tierra, Gonzalo Benavente, eh, que somos amigos de hace muchos años. Y claro, lo que pasó fue que yo había sido en la católica y sabía algunas cosas de la reforma agraria, tenía mi posición, pero era parte de un curso gigante, ¿no? Entonces, Claro. eh, la huevada era que yo tenía que saber del tema para poder editar, porque, digamos, eran como 30 entrevistas de las cuales había que contar la historia. Entonces, Claro. primero tuve que informarme, leer los libros que Gonzalo me pasaba. Obviamente él leyó 100 veces más los libros que yo. Yo leí creo que dos. Y, y nada, felizmente, Gonzalo y yo teníamos una postura muy parecida. Hubieron momentos en donde, claro, yo como coeditor, porque al final lo coeditamos, yo como coeditor tenía que pensar no solo en mi posición, no solo en la posición de Gonzalo, sino cómo lo iba a percibir el público. Entonces era bien difícil porque habían temas, o por ejemplo, no sé, Gonzalo también es amante, le encanta esa parte de la historia, entonces tenía esa parte donde se había hecho un discurso en tal teatro y se leía el discurso y esa parte era súper aburrida, pero súper aburrida. Entonces ahí, por ejemplo, me tenía que poner del lado del espectador, decía, oye, si tú me pones esto, ¿verdad? En la peli, me mato, ¿no? Claro. O también habían otros momentos donde claro, tú generas el discurso en la edición, entonces tú podías ordenar las cosas de cierta forma para que se suene mucho más duro o un poco más suave. Entonces, Bomba Hay Gonzalo, una, hay decíamos, una, hay una que es una pendejada, que ¿cuál, es que cuál, cuál? cuando termina de hablar, hay un dirigente sindical que termina de Ajá, hablar de Velasco porque él ajá. está enfermo y Velasco lo ayuda y tiene toda una situación súper emotiva y el tipo termina de hablar de Velasco con lágrimas en los ojos y cortan a una tía que está sentada en unos campos diciendo, ¿quién puede querer a Velasco? No puede. Sí, 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 sí. Sí, 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 claro, exacto. El tío Brutal. está en lágrimas, el tío está en Ajá. lágrimas y viene la tía además, con un campo gigante y gente trabajando para ella. Ajá. ¿No? Claro. Entonces, todo eso, claro, uno como editor, yo siempre digo, la edición es manipular al público. Yo te puedo hacer sentir que, eh, que la película está diciendo eso, que yo te quiero hacer sentir rabia, yo te quiero sentir emoción, yo te quiero hacer reír. Entonces, teníamos que tener un punto medio. Obviamente él como director tenía la palabra final, pero hubieron momentos donde era bastante discusión. Eh, había no sé si puedo contar esa verdad, pero había un momento donde un par de entrevistados decía, la democracia al final no funciona, acá no funciona la democracia, ¿no? Entonces, claro, si te pones a pensar, sí, pues, puta, a veces la democracia tiene un culo de falencias, es una mierda, pero yo decía, no vamos a poner esa hueá en la película, porque si tú pones esa hueá en la Claro. película la gente se va a quedar con eso, la gente va a decir, puta, la película, tal vez no lo van a entender, van a creer que tú quieres decir que la mierda de la democracia, que la dictadura de Velasco era lo mejor, entonces no hay que poner eso. Entonces, habían ese tipo de discusiones, ¿no? Entonces, fue bien divertido en ese sentido, como había bastante debate y digamos, hay mucho de mí en esa película también, por eso me gusta mucho y por eso fue tan difícil también. Sí, por eso te lo preguntaba, porque además yo sé que a diferencia de una ficción, un documental, la edición tiene otro rol, como decías, ¿no? Porque, o sea, uno recoge material, luego lo organiza en un guión y finalmente es en la edición en donde construyes el documental, ¿no? O sea,
Sí, y eso en fue una lo más cuestión difícil. profesional. Claro, sí, O sí. sea, es Abarcaron básicamente, bastante. cuando tú editas una ficción, por lo menos tienes este esqueleto que es el guión, ¿no? Y por último, al final, si quieres, no lo respetas, pero tienes como una guía en el documental. eh, no tienes nada. Entonces, de hecho, hay una chica, Fabiola Cialer, que edita un montón de documentales peruanos, ella siempre dice, yo soy guionista también del documental, básicamente, ¿no? O sea, yo también básicamente estoy escribiendo... Yo de la revolución no me voy a atribuir ese cargo porque ya Bomba y Grecia, Gonzalo y Grecia habían hecho toda esa chamba, pero realmente es otro trabajo y es mucho más difícil. O sea, para mí fue mucho más difícil, pero quería mandarme ese reto. Sentía que tenía que hacer eso en un momento de mi vida, ¿no? Y además fue súper paja porque el documental funcionó bravazo, ¿no? Yo no creo que Sí. ustedes hayan esperado ni en sus mejores sueños que iba a funcionar tan bien, ¿no? O sea, Sabía, mira, es loco porque cuando lo veíamos comenzamos a armar los discursos y lo veíamos y nos mirábamos como Gonzalo y decíamos, oye, está bien entretenido, ¿no? Como que uno de nuestros, y eso fue paja, Gonzalo confió mucho en mí también en el tema de que había que ser entretenidos, porque si no íbamos a ser un plomazo que nadie iba a ver, entonces teníamos que encontrar un punto medio entre entretenimiento y la historia, ¿no? Y sí, sentíamos que la película iba a ser entretenida, para hacer un documental de la reforma agraria iba a ser entretenida, pero yo realmente no me imaginé que iba a ser el documental más visto de la historia del Perú, y menos por tanto, o sea, por tanta diferencia. O sea, hubo un montón de gente que la fue a ver y se volvió como la gente le agarró feeling al documental, ¿no? sí. Sí, porque se Eh, volvió un acto contestatario, sobre todo sí, para quienes no estaban muy informados del tema, fue un acto contestatario. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, que, a ver, yo ya leído muchos de los dramas de las haciendas, ¿no? ajá, Eh, entonces sí estaba familiarizado, digamos, con el nivel de abuso y ya me servía en mi cabeza para contrarrestar el discurso de siempre de Velasco Reino de Perú, la reforma agraria se hizo mal y todo este rollo que era lo que siempre se repetía que de alguna manera opacaba este otro lado de reivindicación social que tuvo, que es donde se enfoca en lo que se enfoca el documental, ¿no? Entonces claro. ya, pero a través de la lectura, de algunos debates, de seguir a algunas personas, pero había sido una chamba, ¿no? O sea, que de alguna manera yo también por mis hábitos de consumo de información había logrado hacer. Pero, pero claro, la pones en el cine y hay gente que no solamente no conoce ese lado del discurso, sino que tampoco tiene tan interiorizado el otro lado del discurso. Entonces, la película Sí. fue como una luz completa casi sobre un fenómeno que les podría haber sido ajeno y yo la vi en el Cineplanet Alcázar y un montón de gente aplaudió al final y me Sí, pareció súper loco eso, porque fue sí, como, a mí también me sorprendió cuando la gente aplaudió. Bueno, yo también la fui a ver. A mí me pasa una cosa con las películas que hago, casi con todas, menos creo que como en el cine, en que la primera, cuando la acabo, siento que todavía no me gusta tanto. Y yo vi la Revolución primero en el Festival de Cine, ajá, y acabó la película, y yo estaba, me acuerdo, sentado en medio de la sala, me paré y me salí porque quería procesar lo que había visto, ¿no? O claro, sea, como que decía, pucha, tal vez no lo he hecho tan bien, como todas esas inseguridades. terrible, claro, Y hasta que comencé un poco a sentir la reacción de la gente. Y sentía que sí funcionaba y le comencé a agarrar cariño de nuevo, ¿no? Porque, claro, la había visto tantas veces también que ya está un poco pasada de vueltas. Eh, eso pasa pero un sí, montón, ¿no? uf, sí, yo a veces odio las películas que edito al final, es como que por favor no la quiero ver más, o sea, necesito, porque claro, acá en Perú hay tan poco tiempo para editar que Claro, sufres, pez, sufres. O sea, no todos los editores, hay editores que tienen como más tiempo y que les dan mucho más tiempo y más plata, entonces trabajan claro, 3 horas al día y felices, ¿no? claro, claro. Pero sí me pasó eso y cuando la gente aplaudió, cuando también la fui a ver al Cineplanet el último día, pucha, me emocionó un montón, porque con ninguna película que había editado había pasado eso, ¿no? Entonces, y claro, yo sentía que yo siempre digo, yo estudié también la reforma agraria en el colegio y
creo que si ahora en el colegio, a mí me acuerdo clarito que mi libro Santillana en la reforma agraria era cara y media, ¿no? Claro. Yo creo que ahora, o sea, si les ponen la película van a aprender mucho más, Sí, digamos, de la sí, reforma sí, agraria, ¿no? porque además ya la reforma debería estudiarse no como un fenómeno solamente político-histórico, sino social, ¿no? Que eso es lo importante, o sea, no es como, vino este presidente, hizo esto pasó con la economía, sino qué pasa con el país como sociedad y qué pasó después, ¿no? Y yo creo Claro. que eso ha sido creo que el gran valor de la película, poner poner, darle el viraje al discurso, ¿no? Poner ese discurso sobre el tapete. Eso creo que ha sido o sea, un gran aporte de la peli. Ahora que decías eso del sufrimiento que es editar y que uno termina odiando las películas que edita, yo subtitulé, ¿ya? Este, ¿Cómo se llama? La peor de mis bodas 2. Subtitulaste. Subtitulé. Man. Entonces, o sea, para subtitularla, o sea, yo no pegué los subtítulos, yo la traduje al inglés. Ah, Entonces, man. lo que yo hacía era tener que ver la película parando a cada rato y transcribir los textos a inglés. Entonces, Ah, me pasé como una semana viendo esa película de a poquitos. Y bueno, wow. y imagínate, La Revolución y la Tierra era una obra a la que le tenías cariño. Claro, terminas odiando la película, tienes que Uf, verla un millón de veces y pararla un millón de veces. horrible, ¿verdad? Yo cuando Se, veo el póster o aparece me dan ¿Se llegó a estrenar? ¿Se llegó a estrenar esa pela? Sí, se estrenó Se y llegó a estrenar, ¿no? ahora está otra vez me saltó, no sé si en Amazon Prime o en En Prime creo que está. Sí, puede ser que esté en Netflix, Prime. la vi ahí, sí, me dio risa eso. Es que supongo que esos serán mis subtítulos. Increíble, yo que tú la veo con subtítulos en inglés para ver. Esa es mi chamba de subtitulación de películas al inglés que me ha tocado como de casualidad de la vida. Yo también subtitulé al inglés hace muchísimos años esa peli de Frank Pérez Garland, Un día sin sexo. Nunca la vi, alucina. Nunca vi esa peli. Yo, Nunca vi la yo, nunca. esa la traduje desde el guión y después la vi, me invitaron al El estreno. estreno. Sí, y se olvidaron mi nombre y en los agradecimientos salía mi crédito, pero no como Jaime Ferraro, sino agradecimientos a la familia Ferraro. Puta, qué pendejo. Toda mi Pero, familia se ganó. pero tú sabes que pasa mucho que se olvidan de la gente que está en postproducción, digamos. A partir de que se te filma la película, en los créditos, muchas veces la gente se olvida del editor, del postproductor, y es loco porque es una chamba también como, es igual de importante que todo lo demás, pero es la Claro, típica que se olvidan de... Cuando edito algo así, me hacen su post en Facebook, sí, bravazo, no sé qué, muchas veces se me olvidado de poner mi nombre. Y yo ya claro. no me quejo porque es como que ya, bueno, no me jode, A pero mí, me sí me pasó, sorprende. a mí me pasó en publicidad, weón, que es peor todavía, que yo tuve una idea para una campaña, escribí el guión del comercial, ¿ya? Entonces eso pasó como que a mi jefe, después a otro director creativo, se la llevaron, la filmaron, yo no fui al rodaje, y cuando salió toda la ficha técnica, salía todo menos yo, ¿vale? Yo Qué escrito el guión, ¿no? pendejo. O sea, obviamente lo habían reescrito también, ¿no? Pero yo, o sea, yo había hecho, la historia la había hecho yo, ¿me entiendes? Qué pendejo. Pero clarito, viejo. Ya, no Se pasa nada, pasaron. sí, no pasa nada, ¿no? Oye, y tú querías, o sea, tú cuando planeabas así ser editor y estar, digamos, atrás del proceso de desarrollo, de elaboración de películas, series, lo que fuera, digamos, audiovisual, no pensabas que ibas a terminar tipo delante de cámara. O sea, yo sé que las crónicas cinéfilas del Chino Pinto un poco te pusieron ahí, pero ya el show de Larry es como ya, pues, ¿no? Es como, Sí, es un conductor. o sea, mira, a mí, yo nunca lo pensé, a mí me da un poco de roche, realmente, pero sí me pasaba que en el colegio la gente me decía, ay, tú deberías hacer no sé qué, pero yo, en verdad, soy medio tímido, pero cuando agarro confianza, ya agarro un culo de confianza, ¿no? Y claro, lo que pasa que sí tengo también es que tengo esas ganas de, así como tú estás haciendo un podcast, ¿por qué quieres hacer un podcast? Te nace como ganas de generar contenido y sientes Claro, que tal vez lo puedes hacer bien, ¿no? Entonces,
yo tenía ganas de hacer algo hace tiempo y tenía esta idea, la del show de Larry, y y siempre lo pensaba, siempre lo pensaba, pero no me imaginaba que al final iba a terminar siendo yo. Yo pensé, dije, ya lo voy a crear yo y pucha, lo armamos y no sé qué, pero después se mueve ahora, quién lo va a conducir? Y al final decía, pucha, fácil sí puedo ser yo, como, pero no Pero estaba, ¿siempre no pensaste en estaba Jelly? planeado. ¿Siempre pensaste en Jelly? El que se le ocurrió a Jelly, porque yo al principio tenía la idea de hacerlo con un amigo, cuando solo está en idea. Y yo cuando se lo presento cuando a mí Bacha Carabeo, el señor Z, me dice, hoy quiero hacer un talk show, no sé qué. Le dije, oye, yo lo siento que también quiero hacer un talk show y tengo esta idea, como esa referencia, esa referencia. Y me dice, ya, bravazo, oye, ¿y quién podría ser tu conductor? Le decía, puta, no sé, yo pensé en un amigo, me dijo, oye, si es Jelly. Y yo dije, cuando dijo Jelly fue como demasiado, o sea, Pero Jelly era tu amiga de antes, ¿no es cierto? Tú eres amigo sí, de Jelly de sí, hace años. yo la conozco por una amiga en común y ya, claro, por eso cuando me la menciona y ya sabía que nos llevábamos súper bien. Además, Jelly siempre me ha parecido como súper capa, es demasiado chévere, o sea, nos llevamos muy bien, tenemos mucha química, entonces ya fue como cuando se mencionó el nombre Jelly, nunca más se consideró otro nombre, ¿no? Y claro, y me di cuenta que si era con Jelly, sí me iba a poder sentir cómodo estando en cámaras porque yo no tenía que ser, yo tengo un rol en el show de Larry, además de todo lo que pasa atrás, digamos, Jelly es la graciosa, pues, o sea, Jelly es la que te va a hacer reír. A mí me lían un par de chistes, pero ya no me tengo que cargar Es como que tú la eres charla. un poco pez fuera del agua ahí, pues. O Sí, sea, sí, sí, ¿no? sí. Eres un poco pez fuera del agua. Y yo un poco también lo que trato de hacer con Jelly es que Jelly como esparce como sus locuras y yo lo que trato es encaminarlas a que el Claro, programa tenga un sentido, ¿no? claro, claro. Entonces, muchos amigos me dicen, oye, pero tú en el show de Larry eres un poco más serio que en la vida real. Le digo, es que lo tengo que hacer porque tengo que estar concentrado en demasiadas cosas y Jelly la tengo que caminar un poquito, entonces ya me concentro en lo otro, ¿no? Entonces, cuando dijeron Jelly, dije, ya, qué bien que no tengo que ser gracioso yo porque a mí no me va a salir, ¿no? Claro, claro. Y yo siento que igual ese es, o sea, tu rol es la misma extensión de las crónicas cinéfilas, ¿no? Porque es como que de alguna manera eh, apareces casi de manera involuntaria, ¿no? En las crónicas cinéfilas era un poco como, ya, voy a explicar todas estas referencias para los que no las entienden, ¿no? Y Exacto. después, y en el show de Larry también, ¿no? Es un poco como que, ya, pues ya que Chino Pinto se ha vuelto conocido, porque yo me acuerdo que además te empezaban a chacotear un montón de que te habías vuelto conocido con las crónicas cinéfilas, ¿no? Sí, Entonces como, ya que te volviste conocido, ya, pues ahora estás haciendo el show de Larry. claro. Se Igual es nota. como cuando yo comienzo a hacer el show de Larry, o sea, claro, en las crónicas yo era conocido para los fans de las crónicas, pero claro, para los fans de los cinéfilos, pero los cinéfilos en ese momento tenía un nicho bien marcado, bien necio, que solo querían los cinéfilos y nada más. Y cuando yo comienzo a hacer el show de Larry, claro, me comienzo a exponer a este público mucho más vacío, que también es el que trae un poco Yeli, porque Yeli es mucho más conocida. Y entonces, que comienzan a preguntarse, ¿quién es ese huevón, no? ¿Qué hace ese huevón ahí sentado? Entonces, claro, yo me doy cuenta como, sí, pues, a mí es lo que pasó con Brad Pitt, ¿no? Yo de hecho, hice un video que bromeo mucho sobre eso, que es como todas las noticias era Jelly Brad Pitt, ¿no? Claro, claro, Yo tú lo no, vi, yo no aparecía, ¿no? claro. Con Nico hicimos un show de stand-up el año pasado, bueno, ya el anteaño, el último show de stand-up que yo hice en la estación de Barranco y él lo abrió con un monólogo que habla sobre el impasse con Brad Pitt, ¿no? Y obviamente tú tampoco eres mencionado en ese monólogo. Él y se fue, ¿no? No como el estilo Clinton. Este, Claro, todas las noticias era foto de Jerry con Brad Pitt y no salió por ningún lado, era increíble, pero a mí, yo me doy cuenta, y es algo que también le he escuchado decir a Mateo de Rigoleca, al principio todo el mundo cuando tú no eres tan conocido, todo el mundo, todos los comentarios que recibes, la mayoría son positivos, obviamente tengo mis haters, pero cuando te haces mucho más conocido, te comienza a caer también la gente que le caes mal, ¿no? claro, A mí me da flojera por lidiar con eso, porque sí. no quiero cruzar ese punto, creo. Creo que no quiero. Esto es algo que no se debería hacer nunca, porque no tiene sentido, weón. No tiene Sí, sentido. pues. O sea, a Mateo
Mateo yo creo que es algo que le cuesta y que él ha lidiado mucho y ha logrado darle vuelta con sus shows y todo, pero hubo un momento en donde era evidente que se sentía atacado, ¿no? Y es bien jodido eso porque... Y que debe ser muy difícil de manejar también, ¿no? O sea, a mí alguna vez me mandan por ahí un insulto y sí, algunas veces me moviliza, por lo general lo ignoro. A veces los borro nomás sin ni siquiera ponerle el leído, para que... Claro, claro, claro. Y me doy cuenta que rápido desaparece de mi universo, ¿no? Porque eso también pasa con las redes, te ponen en ese lugar, ¿no? De como que tienes que reaccionar o algo. Y sí, pues no tiene sentido estarte concentrando en eso, porque, o sea, es como que, no sé, pues a mí me ha pasado que a veces, o me han invitado al Moloco Podcast, al podcast de mis amigos Orozco y Sin Esmero, ¿no? Alguna cosa y, claro, y tienen un montón de follow y yo a veces leo los comentarios que hay, sí, pues cuando yo he ido, y hay gente que me quiere, hay gente que me saca la mierda, ¿no? Y, Sí, claro. claro, pero también hay gente que agarra alguna cosa que digo y le entiende de cualquier manera y le reinterpreta. O sea, me ha pasado a veces incluso criticar algo y que la gente crea que lo estoy defendiendo, ¿no? Claro. ¿No? O sea, Pero dices es algo que y como, ah, o sea, las pues, redes, la gente en las redes es bien agresiva, ¿no? Y siente que yo hace un tiempo quise hacer un proyecto sobre esto, pero me di cuenta que también me podía salir perjudicado, que es, y leí, eso es lo que yo siempre comento, lo leí en un libro que habla sobre varias gente que le han agarrado el punto en redes. En redes uno siente, mañana cuando se hace el tráfico, todo el mundo insulta desde su carro, ¡oh, imbécil, puta, ¿por qué te pasas? yo tengo un Es algo ejemplo que tal cual, es normal. claro, no es lo mismo, o sea, esa persona no te va a insultar si está cara a cara contigo, está en el otro carro y es lo mismo que pasa desde su computadora. La gente Claro. te insulta y cree que no te va a afectar, pero sí te afecta. O sea, sí lo lees y dices, puta, qué pesado ese huevón, no quiero saber en mi vida, no quiero que un huevón me diga imbécil hoy día. Bueno, mira, tengo muchas cosas que pensar, ¿no? Claro, claro, pero es como si alguien se comprara un punching bag con la cara del Chino Pinto y le pegara en tu jato, manjas, porque está molesto con otra cosa, el problema es que tú te enteras. Exacto, Ese es el problema, exacto. porque en realidad muchas veces esa persona, o sea, imagínate, ¿no? Tú grabas un mensaje, lo subes y sigues con tu vida, ¿no? Y esa persona lo consume 3 horas después, que no eres tú, es tu representación digital, ¿no? Y lo ve, ¿no? Y manda un insulto que es su representación digital y también sigue con su vida. Y ustedes dos son dos personas que están flotando por ahí y sus imágenes digitales se están peleando, ¿no? Y uno es como, oh, ¿qué es esto? ¿No? O sea, y de repente es como que las personas reales, no suena una pasturada lo que estoy diciendo, pero siento que así es un poco la dinámica. O sea, las personas reales se ven arrastradas a la dinámica digital de estas dos representaciones, porque de repente ni lo que dijiste fue tan grave, ni el huevón te quiso insultar con tanta rabia, pero simplemente se volvió un pequeño, no sé, pues hay una colisión de egos ahí ¿no? Y es Sí, como, sí, sí. porque después te das cuenta que muchas veces, puta, esta persona me ha dicho un comentario horrible, ¿por qué me odia así? Y después te pones a ver quién es, y brother, y te encuentras con un Jaime Silloni, pues, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y Sí. dices, bueno, pero si Jaime Silloni no entiende mi chiste, ¿qué me importa? Sí, y creo que lo que dijiste hace un rato, bueno, lo que yo sé es que mucha gente, digamos, por ejemplo, de hecho los molocos siempre comentan que ellos borran los comentarios que, borrado, lo borran, le da el picho. Yo nunca borro nada. Sé que tal vez eventualmente lo voy a tener que comenzar a hacer si es que me comienzan a llegar mucho hate. Solo borro Eh, los comentarios o sea, por ejemplo, yo subo este podcast, si alguien te insulta a ti, lo borro. claro, claro. Y eso sí no me Ah, parece. ya, bueno, yo hago lo mismo en el show de Larry, ¿no? Porque además hay mucho comentario machista de mierda. Sí, Eso sí los borro. Y a veces los bloqueo. claro. Porque sí, es como que, oye, ya madura, brother. Es como que ya. Pero Claro, sí, tampoco dar el espacio para eso, ¿no? exacto. Eso, pues. Pero sí, eso también que dices, o sea, a veces terminas peleando. A mí, igual yo trato de no contestar. A mí hace muy poco me peleó en redes. Hubo una vez que alguien agarró un tweet mío y lo compartió en Instagram y quiso hacer mierda. Hubo que tiene un culo de seguidores. Eh, Mucho más que yo. 10 veces, no, cuando yo tengo 10 veces más que yo. O sea, más y se metió conmigo y puso mi tweet. Y mi tweet era un chiste. Yo había tuiteado una hueá como que eh, yo también soy un poco ácido. ¿Ya? Sí, Entonces, sí. entonces había hecho un tweet cuando se puso de moda Among Us, el juego.
Yo puse Ah, Among Us, el juego que le hizo creer a todo el mundo que podía hacer streaming gamer. Una wea así. Como en joda, porque todos mis amigos están haciendo streaming y todo bien, digamos. obvio. Puta, un huevón agarró y me respondió en Twitter y nadie le dio bola. Pero claro, tiene mucho más seguidores en Instagram. Puta, puso mi tweet después de 2 semanas y me dijo, este huevón que se cree, que puta, que no sé qué cagobra, y se metió conmigo, y claro, todos sus seguidores se fueron contra mí, pues, y me comenzaron a escribir, pa, 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 pa. Y yo no le respondí, simplemente hice un story, le dije, oh, toda la gente que quiere que voy a responder no va a responder nada, ni siquiera lo mencioné ni nada, y desapareció la huevada, o sea, es como que fue, ¿no? Y le mandé un mensaje de voz al huevón, le dije, oye, ¿qué onda con esa huevada? Puta, piensa Sí, bien antes de me contestar, cuadra, nada claro, más. claro. Y Y te contestó. me contestó un mensaje de voz, le volví a contestar y no, nunca más me contestó. O sea, y cero cagón quise hacer. Yo le dije, oye, vos, date cuenta que estás, por tú quererte hacer el chévere, estás mandando a 200.000 personas a que me insulten. Claro, Si ese es tu objetivo, como qué onda con esa abogada, ¿no? Y no me claro, respondió esa abogada. claro. Sí, pero qué loco cómo muchas veces parece la realidad, pero está mucho más en nuestras manos, ¿no? Yo me acuerdo un día, a mí me llamó Yeli, que estaba preocupada porque había tuiteado algo y le había caído un cargamontón ¿Verdad? enorme y estaba preocupada y yo le decía, Yeli, no respondas, simplemente haz como si no hubiera ocurrido, ¿me entiendes? Pero Yeli Olvídate. no se aguanta, huevón. Y no, pues, no, ya se había peleado un poco y yo le decía, mira, para que veas cómo es esto, que yo, que no tengo Twitter, o sea, tengo una cuenta ya, pero no la uso, digamos. A veces entro a mirar alguna cosa, pero ni siquiera una vez a la semana, una vez al mes entraré a Twitter. Le digo, ¿cómo será que yo no me había enterado? Yo no me había enterado que estabas en este chongo. O como no tengo Twitter, para mí no existe ese problema. ¿Entiendes? Entonces era como, y ella como, ah, ya, Claro. pues y claro, y no respondes y eso se va, ¿no? Eh, sí, a Que veces, tú crees que no, todo el mundo está hablando de eso, pero en realidad no. ¿No? no, Es bien no. loco. Es bien Es loco. un- es- Te vuelves una especie de producto de consumo momentáneo. Mientras tú sigas jugando ese rol, ellos van a poder seguir consumiendo, para bien, para mal, de manera agresiva, amorosa. Al final, muchas veces esa misma persona que te da amor, eh, eh, también te odia otro día, o sea, hay de todo, ¿no? A mí me ha pasado gente que me ha cuadrado por algo y que sí le he contestado, que me han dicho, oye, ¿por qué haces? Y yo le digo, y yo no he hecho esto, y le he contestado como, no agresivo, pero diciendo como, oye, ¿qué estás hablando? No ha sido así, y y al Se toque baja. como, oye, no, más bien chévere, gracias, no sé Sí, cuánto, como, o sea, o se ponen incluso como a tirarte buena onda, ¿no? Como que en el momento que sí. contestaste y vieron, ah, es como esta persona es como real, ¿no? Es una persona también, empiezan como ah, no, sí, que la puta madre. Eso también me parece como, es lo caso, pues porque te das cuenta que la persona no está obteniendo, no es una agresión nomás, están obteniendo otra cosa, están, como te digo, como que le están pegando un punching bag que tiene tu cara, solo que a ti te llega una alerta. Sí, de hecho, tal cual lo que Tal cual lo que dices, yo dices, yo un par de veces yo he contestado y al toque se bajan, ¿no? Como cuando me han insultado mucho, es como que, oye, ¿qué fue? Como, ¿todo bien? No, chino pinto, sorry, era el chongo, ¿no? Como todos, en la época de los cinéfilos, ¿no? Que de hecho fue bien pendejo porque hubo un momento como se leía en los comentarios, y es una frase de Manuel Gol que era bien cierta, es, un momento la gente creyó que la única forma de comunicarse con los cinéfilos era insultándolos, porque así los leían en los comentarios. Claro, Entonces se volvió la dinámica. Y en un momento nos cansamos, pues, porque no solo recibíamos insultos, en un momento era gracioso. Cuando era en serio era gracioso, pero cuando ya los insultos eran por joder, en un momento ya eran porque ya no nos afectaban. claro. Y hubo un momento donde yo respondí unas veces y la gente se bajaba. Y de hecho, fue lo que cuando estrenamos el show de Larry, en la primera temporada, nos tuvimos que enfrentar a todos esos fans de los cinéfilos que creían que esa era la dinámica todavía. Entonces, nos insultaban y después decían, ¿cuándo leen los comentarios? Y nunca, 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 ni siquiera les contestamos, ni siquiera lo mencionamos, ni siquiera lo comentamos. Nunca hicimos comentarios. Bueno, una vez hicimos comentarios al público, pero comentarios graciosos, y desaparecieron los comentarios. Muy bien. Alucina. Es que eso se vuelve como, se van a otro lado, pues, o sea, hacer lo mismo. Sí. ¿Sabes cómo me hace pensar? ¿Has visto alguna vez como cuando publican una noticia no sé, en el comercio, lo que fuera, pero la comparten en redes, ¿no? O sea, si sigues algún periódico en Facebook, por ejemplo, La República Ajá. pone una noticia que dice, por ejemplo, Scarlett Johansson se divorció.
Y por ahí hay un loco que pone, Scarlett, no te preocupes, no sé qué. Siempre hay gente que, "Oiga, no, ella no está ahí, no estás Sí, hablando con sí, sí. persona". Sí, y no sé cuál es la intención, como que la gente se ría o Es qué, no para uno mismo, entiendo. Es, es para uno mismo. sí, ¿no? Claro, o Sí, sea, es verdad. es una catarsis propia, o sea, en realidad el otro no está. Por eso es que cuando te insultan y tú respondes de la nada, es como, uy, chucha, me respondió, y toda la Ah, situación se te configura. Entonces ahora sí, es como, uy, fácil, ahora conversamos. ¿Me entiendes? exacto, ¿No? Eso, exacto, tal eso- cual. eso- eso es bien así. A mí me pasó hace poco que sí no me ofendió, pero sí me pareció como tremendamente gratuito. Un huevón me comentó en el podcast y me puso, puta, brother, a ver cuándo invitas a un huevón que no sea blanco. ¿Mañas? Puta madre. Pero mira mi lista de invitados, ¿mañas? O sea, a mí lo Claro, que me falta son invitadas mujeres. claro, claro. ¿Ya? Eso sí, si alguien me quiere decir, "Oye, tienes que tener más invitadas mujeres", sí, yo también lo sé, estoy intentando, voy más o menos viendo también con Claro, quién más o menos puedo grabar y que me parezca que sea entretenido, pues, ¿no? O sea, tengo que claro, tratar claro. de buscar eso. Y eso aparte ya puedo aceptarlo. O sea, a pesar de que he invitado a varias mujeres, quiero invitar más todavía porque sí quisiera mantener un poco de paridad en ese sentido. Pero que me digas, oye, que todos mis invitados son blancos, no jodas, qué huevo. O sea, es como que ni siquiera la Puta, mayoría. la gente quiere joder nomás a veces, o Ah, llamar la atención. sí, ahí solamente le respondí, revisa bien la lista, bro. Y Claro, claro. revisó y me dijo, tienes razón. No sé qué". ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera has Claro. mirado la lista, bro. Y ya me estás, Criticando. insultando, ¿no? Sí, oye, y tú quieres, quieres dirigir, quieres escribir, quieres llevar a cabo ficción también? O sea, por el Sí, a veces. o sea, digamos, no es como lo que, no es que quiero vivir de dirigir este cine, pero sí tengo mis cosas y he escrito mis guiones de cortos, sobre todo tengo un par de cortos ahí. Hay un corto que lo quiero hacer hace tiempo, pero nunca gano DAFO porque es, puta, es un corto bien blanco, en verdad, fuera de huevadas, es un corto de clase media, es una comedia romántica, entonces es bien difícil ganar DAFO así. Eh, pero sí quiero, y eso sí me gustaría dirigirlo y todo, eh, pero no es como, no necesariamente estoy buscando vivir de dirección, me gusta mucho editar y si dirijo quiero dirigir algo demasiado mío que me Claro. provoque y que me quiera mandar a esa chamba, pero por lo otro no, pero sí me gusta escribir, de hecho, o sea, tengo como te digo mis guiones, con la Inés hicimos un guión por ahí en cuarentena, así medio hueveando, me gusta bastante, es loco porque me gusta en verdad mucho lo audiovisual, ¿no? En algún otro proyecto me gusta, por ejemplo, hacer la cámara, soy bien chancón en el tema de, si tengo que hacer la cámara, me voy a estudiar la cámara y me voy a comprar la cámara o audio, hasta audio me gusta hacer, entonces creo que todas un poco las facetas audiovisuales me gustan y sí me gustaría eventualmente dirigir mis cosas, pero no es algo que me quite el sueño como diciendo quiero ser director de cine y no sé qué, ¿no? Si eventualmente se va dando, si se da, bravazo, bravazo, pero no es algo que tenga tampoco tan mapeado. Y algunas otras cosas de exposición, así, ¿te gustaría tipo actuar? Yo sé si has hecho tu cameo, pues por ahí, ¿no? Pero Pero es que soy muy malo actuando, weón. O sea, soy realmente, yo me considero un muy mal actor y las únicas pocas veces que he actuado en comerciales he sido de mí mismo. Entonces, cuando a mí me deja un texto, de hecho, en el show de Larry nomás, cuando tengo que decir, lo único que está pactado es la intro, ¿no? Como claro, alguna vez te ha pasado otra hueva, esa hueva yo siento que me sale hasta las huevas. Entonces creo que tendría que meterme demasiada chamba sí, esa es eh, de, una... a- de aprender a actuar. Y creo que no está en mis venas. O sea, me podría defender tal vez si llevo unos talleres, pero hay gente demasiado capaz haciendo esa huevada. Yo tal vez me metería a talleres para aprender a dirigir mejor actores, tal vez. Pero no sé si para actuar yo. ¿Y stand-up así, te gustaría? Stand-up, me encanta, veo mucho stand-up, pero realmente me cago en miedo de stand-up. Pero eso es En- normal, ¿no? Eso me da risa porque esa es la excusa que más me dan a mí cuando hay una... Hay gente que me dice, oye, el stand-up es bravazo, qué paja que tú hagas. Yo también quisiera hacer, pero me da miedo. Y es como, "Y tú, a mí no me da miedo, huevón". No, Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que creo que
creo que no hay nada peor que, que querer hacer reír y que no te ligue. O Sí, sea, es verdad. entonces es una cosa que la que no sé si yo me quiero exponer en los momentos de mi vida, o sea, lo puedo evitar, ¿no? Claro. Pero sí a veces lo he pensado, meterme en un taller y tal vez no ir a la muestra, no sé, esas huevadas que a veces puedes hacer, ¿no? Yo creo Eh, que esa es una buena manera, porque a veces pasa con el stand-up, como con casi todas las obras en realidad que uno puede llevar a cabo, que cuando tú ves el final no entiendes tan bien, no, tan claramente el proceso, ¿no? Entonces, uno forma sus juicios en base al resultado final. Entonces, así como claro, si ves la Revolución y la Tierra, no te imaginas a Chino Pinto editándolo, ¿me entiendes? claro, Entonces, claro. eso pasa un poco y en el stand-up pasa eso. O sea, a mí, a ver, si yo pienso que nadie se va a reír, no me quisiera subir. Pero, pero hay un trabajo, pues, ¿no? O sea, de escritura, de ensayo, que te va ayudando. O sea, tú cuando subes al escenario, tú tienes que saber. Yo siento que un show, por ejemplo, es exitosísimo si la gente se ha reído del 80% de los chistes. Ah, ¿Me man, ya, entiendes? Ni claro, siquiera no es el 100. Si se claro. ríen del 100, probablemente es porque me quieren mucho, ¿me entiendes? Claro, Y, claro. y entonces, si se ríen del 80% de los chistes, ya está, ¿no? Y entonces tú trabajas para llegar con más o menos una cantidad de chistes que tú sabes que funcionan, que hay chistes que tú sabes que funcionan, porque además cuando los vas probando con gente, hay chistes que son invencibles. Entonces, a que no Claro, puedes no reírte, que si no te reíste no has oído bien. claro, 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 claro. Entonces, yo creo que hay ese trabajo, ¿no? O sea, uno llega más preparado y los talleres ayudan mucho y sí, siempre puedes, si no te sientes seguro, si lo llevas con un buen comediante, te van a decir, oye, brother, puta, si no te sientes seguro no te subas, pero también te pueden decir, o sea, yo llegué a mi primera presentación de stand-up pensando que nadie se iba a reír, es más, el día anterior hice una cosa que nunca se debe hacer, por si acaso si alguien que haga stand-up escucha esto, que nunca se debe hacer, que agarré mi prima, que vivía, que era mi roommate en ese momento, y le dije, oye, te voy a leer mi monólogo, a ver qué te parece. No se rió ni una vez, Chino Pinto, ni una sola vez. Y cuando terminó, le dije, me dijo, no, sí, sí, o sea, está chévere. Y yo lo tenía que presentar al día siguiente, ¿ya? Y al día siguiente Claro. lo presenté y fue brutal. Se rieron muchísimo, se rieron de partes en las que yo no pensaba que se iban a reír, cosas que no eran chistes, muletillas, todo funcionó, ¿me entiendes? Y eso a mí me dio mucha confianza ya para seguir, ¿no? Pero no sabes. Entonces, pero a mí mi Claro. profesor de stand-up, que era Luis Melgar, me dijo, no, o sea, súbete y va a funcionar y me puso al final, y, ¿me entiendes? Y me dijo, tipo, esto va a funcionar. Entonces ya, Bravazo. también pasa eso, pues, o sea, no te enfrentas solo al proceso, ¿no? Entonces, Claro. si en algún momento te animas, Es me que realmente lo he pensado muchas veces. O sea, muchas veces he dicho ya, me voy a meter taller, me voy a meter taller. Pero no, me falta esa valentía. Yo solo pienso, ala, y me toca, o sea, digamos, como te contaba, yo para estar frente a cámaras, en el show de Larry, me he demorado. Si tú ves los primeros, es más, si tú ves las crónicas, yo soy un palo, ni siquiera puedo vocalizar, weón. O sea, estás bien duro, tocas yo sí me acuerdo de eso. durísimo, durísimo. Y cuando hacía la voz en off, no sabes cuántas veces la tenía que repetir. O sea, ahora ya, claro, han pasado varios años. Ahora en el show de Larry también, la primera temporada, el primer capítulo me trago, tengo que leer, me acuerdo de unas noticias, y me trago 1 millón de veces. Ahora ya estoy un poco más acostumbrado. Entonces creo que ahora tal vez sí podría manejarlo un poco más, pero enfrentarte a público, puta, hay que ser bien valiente para hacer esa huevada. Bien valiente. O sea, es complicado. A mí, sí, no sé, hay sus estrategias, pero a mí me sigue dando muchísima ansiedad y no sé qué va a pasar cuando lo tenga que hacer de nuevo, ¿no? Porque ya en diciembre cumplí un año sin presentar. O sea, porque yo Claro, hice un show grande en diciembre del 2019 y ahí paré durante el verano y empezó el COVID. claro. Y Y por Zoom esa huevada no funciona. no, por Zoom no. Por Zoom no lo quiero hacer porque por Zoom hacemos esto. Claro, Porque ¿sabes claro. qué pasa? Que imagínate, pues si me parece desperdiciar el material. Tengo un montón de material nuevo. O sea, yo creo que si me organizo puedo hacer un show de casi 1 hora o de 1 hora, pero si lo haces acá en Zoom, yo siento que es botarlo a la basura. O sea, Si vas a no, perdedor, ¿no? y creo que incluso mejor es
hacer un guión y hacerlo en un código youtuber. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Porque hay un comediante, por ejemplo, que se llama Andrew Schultz, Ajá. que es muy bueno, que ahora tiene un show en Netflix, que todavía no lo he visto ya, el show de Netflix, pero antes de que lo saque, él empezó a hacer un show en su Instagram. Y era Ah, brutal. bueno. Y él salía y explicaba conceptos. Y él tiene, por ejemplo, una cosa que él decía, ¿no? Cuando se adaptó al lenguaje más de youtuber que de estándar, se dio cuenta, por ejemplo, que todas las pausas que uno hace para que la gente se ría ya no existen y se convierten en vacíos incómodos. Entonces el huevón, por ejemplo, la otra vez lo escuché en una entrevista y él decía, yo termino cada frase y apenas la termino, digo, now, y arranca la siguiente. ¿No? O como que, o sea, o sea, él decía, no todos los chistes cuando los escribo tienen que terminar en una línea y la primera palabra de la siguiente frase tiene que ser fuerte e inmediata para que te enganches, o sea, ¿me entiendes? No, eso no Claro. es... Y Es otro código, es otro lenguaje. es otro lenguaje, pues. Es Sí, otro lenguaje. sí. Entonces tú pensar, yo voy a hacerlo igualito, pero ahí, no, o No, sea, no es te vas a quemar, igual. te va a dar inseguridad. Sí, yo vi hace poco un evento cómico no era por Zoom, pero era por video ya. Era por así, por... No quiero decir qué cosa era, pero era así, internet. Y hubo una Ajá. parte de stand-up. Bueno, no solo ver la parte de stand-up, hubieron varias cosas y se sentía, a pesar de que había como un crew ahí que se reía, ¿no? Pucha, ¿no? Se sentía como, no es el formato, no Pero, funciona para esta. si tú has visto cómo eran, ¿te acuerdas de esos shows como el que hacía Carlín en Canal 2, como el que hacía Carlos Galdós, ¿no? O sea, mira, es más, mira los huevones que lo hacen en Estados Unidos, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, ¿no? Todos esos, ellos salen y hacen monólogos de más o menos 6, 7 minutos delante de estos públicos en televisión, y son monólogos que no están muy trabajados porque los hacen durante el día, y no siempre funcionan, o sea, a veces tienen No, unos momentos, pero normalmente si los ves todos los días no son tan graciosos, ¿no? no, pues, no es lo mejor. Entonces, no, y cuando los veías acá en la tele de acá, porque esos shows allá son en teatros grandes, pero en el Perú, los únicos que se ríen, por eso me he acordado, porque los que se ríen son los del club de cámara. Claro, Es como cuando Magali hace sus chistes y se ríen los camarógrafos, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, pasar pues de un teatro que ruge a tres camarógrafos que se rían, Claro. y además no creo que sea rentable, no, o sea, sé que hay algunas personas que lo han hecho, o sea, el show por Zoom, pero yo no creo que sea muy rentable tampoco. O sea, yo creo que No si hago creo. esto, de repente ya puedo ganar algo de plata por ese, pero después nadie va a querer ir al siguiente porque no va a ser, Claro, claro. no va a No ser va a haber un buen chévere. boca a boca, claro. Yo prefiero así construir por acá y ya pues cuando se pueda, se hace, ¿no? Y si es que Claro, tiene que ser al aire libre, de repente en un momento ya, pues, ¿no? Ya claro. veremos. De repente hacemos un show ahí, Chino Pinto, y Cuando... te animas y sales de sorpresa. No le pasa la voz a nadie. Bueno, Yo te abre. abro, yo te abro. Y si nadie se ríe, tú dices que era un Normal, happening. normal porque estás abriendo. No pasa Claro, nada. claro. No pasa Claro, nada. eso le pasa a todo el mundo. Escúchame, hermano. Voy a parar ya la grabación aquí. Te agradezco mucho por tu tiempo y por la buena. No,